Durante 3 años de matrimonio, el certificado de boda de Lorenzo y Valeria terminó irremediablemente arruinado por un café derramado. Lorenzo lo llevó a la oficina del registro civil para obtener un duplicado. La empleada, tras teclear algo en su computadora, alzó la vista con expresión extraña. Señor, según nuestro sistema, su estado civil es soltero. Él se quedó desconcertado, creyendo haber oído mal. Imposible, mi esposa y yo nos casamos aquí hace 3 años. La empleada verificó de nuevo, y su rostro se tornó incómodo. El sistema confirma que usted es soltero, pero la señora Valeria sí figura como casada. Hizo una pausa breve. En el campo del cónyuge aparece otro caballero, llamado Mateo. ¿Acaso lo conoce? Una explosión estalló en la cabeza de Lorenzo, solo un agudo zumbido en sus oídos. Todos sabían que Lorenzo y Valeria se habían criado juntos. Él era su amor idealizado, el chico que ella, en su juventud, había admirado en secreto con timidez. Y Mateo, era el sustituto que Valeria había encontrado durante los 2 años que él estuvo en el extranjero, porque lo extrañaba demasiado. Capítulo 1. Lorenzo subió a su auto, aturdido, aún aferrando el falso certificado de matrimonio arruinado por el café. Su teléfono vibró 2 veces. Un mensaje de Valeria apareció en la pantalla. Amor, cancelé una colaboración de 10.000 millones para comprar tus rosas favoritas y dumplings de camarón. Te extraño tanto. ¿Me extrañas a mí? Él miró el mensaje y, de pronto, soltó una risa seca. Una risa que pronto se mezcló con lágrimas que resbalaron por sus mejillas. Durante 3 años, ella le había hecho esa pregunta cada día, expresando su cariño, pero ahora resultaba que ella ya era legalmente la esposa de otro. Recordó cuando eran niños, él tuvo gripe y no fue al jardín de infantes. Al notar su ausencia, Valeria lloró tanto que se negó a ir, insistiendo en quedarse en casa para cuidarlo. Si tú no estás, tengo miedo de estar sola, le dijo. El día de su 15º cumpleaños, ella pasó la noche entera bajo la lluvia frente a su casa, solo para ser la primera en desearle feliz cumpleaños cuando él despertara. Recordó su 18º cumpleaños, cuando ella preparó una sorpresa y, bajo un cielo lleno de fuegos artificiales, lo abrazó y dijo, Lorenzo, cuando cumpla 22 años, nos casamos. Recordó cuando se fue a estudiar al extranjero. Ella, con los ojos enrojecidos, lo abrazó y dijo con voz temblorosa, 2 años. Solo te doy 2 años. Cuando pasen, iré a buscarte para que regreses. Durante esos 2 años en el extranjero, casi todos los días tenían videollamadas. Una vez, él estuvo tan ocupado con su tesis que no atendió el teléfono durante 3 días. Cuando finalmente se contactó, supo que ella había sido hospitalizada por depresión. En la videollamada, sus ojos estaban inyectados en sangre. Cariño, no puedo vivir sin ti, le dijo. Él siempre la consolaba. Ya pronto regreso. Solo espera un poco más. El día de su regreso, no le avisó a Valeria, queriendo darle una sorpresa. Pero al abrir la puerta de un salón VIP, la vio sentada en el regazo de un joven, besándolo apasionadamente. Ese joven se le parecía en un 70%. El ramo de flores que llevaba se estrelló contra el suelo. Lorenzo giró y se marchó. Valeria salió corriendo tras él como una loca. Como no contestaba sus llamadas, le enviaba mensajes sin parar. Como no quería verla, ella se quedó de pie bajo la lluvia frente a su edificio, explicándose una y otra vez. No fue lo que piensas. En todos estos años no me dejaste visitarte. Te extrañaba demasiado, por eso busqué un reemplazo. Te lo juro, solo fueron besos y abrazos. No hice nada más. Lorenzo, me equivoqué, pero es que te amo hasta la locura. Finalmente, ella permaneció bajo la lluvia durante 3 días y 3 noches, hasta que la fiebre alta le provocó una neumonía y se desmayó. Aún después de ser llevada al hospital, se negaba a irse. Solo entonces él, con el corazón ablandado, la perdonó. Después, ella siguió siendo tan buena con él como antes, hasta que, después de casados, descubrió que su asistente personal había sido reemplazado por Mateo, el mismo sustituto que supuestamente había sido despedido. Ella se explicó de nuevo. Sus padres están enfermos y no se adaptaban al lugar donde estaba. Me rogó que lo dejara regresar a Ciudad B. Pasó la entrevista para ser mi asistente. Yo no sabía nada. Es bueno en su trabajo, y fue seleccionado tras varias etapas. No puedo despedirlo sin más. Así que una vez más, él lo toleró. Nunca imaginó que, tolerando y tolerando, se convertiría en el hazmerreír más grande. Cuando el auto entró en la urbanización privada, Lorenzo ya lo tenía todo claro. Respiró hondo y, justo cuando iba a abrir la puerta para entrar, oyó una conversación en la sala entre Valeria y su amiga. Fui al hospital a ver. Mateo está bien, solo raspones.
Quédate tranquila en casa con Lorenzo. Valeria, recostada en el sofá con las piernas cruzadas, frunció el ceño y apagó el cigarrillo que su amiga sostenía. Su voz era fría. ¿Cuántas veces te he dicho que no fumes en mi casa? A Lorenzo no le gusta el olor a tabaco. Está bien, adicta a mimar al marido. La amiga se burló. Pero de verdad no entiendo. Si amas tanto a Lorenzo, ¿por qué tuviste que casarte legalmente con Mateo? Dime la verdad, ¿acaso no solo lo ves como un sustituto? El aire se quedó en silencio por unos segundos. Después, llegó la voz de Valeria, cargada de desánimo. Y que si es así, antes también creía que solo era un sustituto, que cuando Lorenzo regresara, ya no lo necesitaría. Pero después de que se fue, casi todas las noches soñaba con él. Después, no pude soportar más que no estuviera a mi lado, así que lo traje de vuelta como asistente. No puedo estar sin Lorenzo, pero tampoco puedo estar sin Mateo. Lorenzo puede ser mi esposo a la luz del día. Mateo solo puede estar en la sombra. ¿Qué hay de malo en darle un título como compensación? La amiga suspiró. ¿Y no temes que Lorenzo se entere? Con su carácter, si se entera, aunque te murieras delante de él, no volvería. Valeria guardó silencio un momento, su mirada se oscureció. Entonces, que nunca se entere. Lorenzo, de pie fuera de la puerta, sintió que la sangre en sus venas se congelaba. Había creído que colapsaría y le pediría una explicación, pero se dio cuenta de que ni siquiera podía hablar. Así era el dolor extremo. El corazón, como si le hubieran arrancado un pedazo a la fuerza, seguía latiendo. Recordó que, esa misma mañana, antes de salir, Valeria se puso de puntillas y besó su frente. Recordó que cada vez que volvía de una cena de negocios borracha, se lanzaba en sus brazos murmurando, «Amor, no puedo vivir sin ti». Recordó que ponía sus frías manos sobre su pecho, diciendo que éste latía solo por él. Todo era falso. En el camino de regreso, aún había pensado que quizás ella tenía alguna dificultad. Ahora sabía que, simplemente, se había enamorado de dos personas a la vez. Lo que ella quería nunca fue elegir entre uno, sino tener a su amor idealizado por un lado, y a su amante apasionado por el otro. Bien, Valeria temía que él se enterara, pues él le haría saber lo que era realmente no volver la vista atrás. Se dio la vuelta y se fue, haciendo directamente dos cosas. Capítulo 2. Lo primero fue solicitar la cancelación de toda su información de identidad en el país. Lo segundo, cambiarse el nombre. El personal de la oficina le informó que todos los trámites se completarían en un plazo de 2 semanas. En 2 semanas, aunque Valeria buscara en el cielo y en la tierra, ya no podría encontrarlo. Lorenzo se dio la vuelta y se marchó. Su teléfono, dentro de su bolso, vibraba frenéticamente. Eran llamadas y mensajes perdidos de Valeria. No los miró, no respondió. Cuando llegó a casa, ya había anochecido. Valeria estaba en la sala. Al verlo, se acercó corriendo. La ansiedad en sus ojos era evidente. Amor, ¿a dónde fuiste? Llegué a casa y no estabas. Te esperé horas, por poco registro toda la ciudad para encontrarte. Su preocupación parecía genuina. Lorenzo la miró fijamente, su corazón como si una mano invisible lo estrujara con fuerza. De repente recordó cuando en la preparatoria, ella fue a participar en una competencia de matemáticas. Él solo había tardado 1 hora en responder su mensaje, y ella abandonó la competencia y regresó corriendo, preocupada de que le hubiera pasado algo. Alguien que claramente lo amaba tanto. Resulta que el amor que daba no era único. Su garganta, como si algo la obstruyera, le dificultaba incluso respirar, con un dolor sutil. Pero al final, solo dijo con calma, fui a comprar algunas cosas. Se me olvidó decírtelo, lo siento. Solo entonces Valeria pareció aliviarse. Se lanzó a sus brazos. ¿Por qué me pides disculpas? No te estoy regañando, solo estaba preocupada. Besó su mejilla, su tono era suave. Bueno, amor, el otro día dijiste que querías costillas en salsa agridulce y lubina al vapor. Voy a preparártelas, de acuerdo. Dicho esto, lo soltó y entró a la cocina. Lorenzo se quedó en la entrada, mirando a Valeria en silencio. Ella, con las mangas de la camisa remangadas, cortaba verduras con dedos largos y diestros. Su perfil, bajo la luz cálida y amarilla, parecía especialmente gentil. De repente recordó que, hacía 3 años, justo después de regresar al país, su gastritis era tan severa por sus hábitos alimenticios irregulares, que tuvo que ser hospitalizado. En ese entonces, Valeria, una directora ejecutiva de una gran fortuna que nunca había cocinado, invirtió 1 mes de su tiempo para, siguiendo a un chef de primera clase, aprender a cocinar muy bien. Una vez, una videoconferencia internacional coincidió con la hora de prepararle la comida.
Ella directamente puso una tableta en la cocina, friendo mientras escuchaba los reportes, dejando atónitos a todos los ejecutivos. Ella una vez lo amó así, pero en ese momento, sonó su teléfono. Lorenzo vio que ella echó un vistazo a la pantalla, su expresión cambió, y luego dejó el cuchillo, secándose las manos apresuradamente. Amor, hay un asunto urgente en la empresa. Tengo que ir. Se quitó el delantal, su tono era normal, incluso no olvidó ponerse de puntillas y besar su frente. Ya preparé 3 platos. Cómetelos, no me esperes. Lorenzo no dijo nada, solo asintió. Después de que ella se fue, se acercó a la mesa y miró los platos que aún humeaban. De repente, le costó respirar por el dolor en el corazón. Él había visto claramente que esa llamada era de Mateo. No hizo lo que ella esperaba, que era sentarse a comer, sino que salió, llamó un taxi y la siguió. Efectivamente, Valeria no fue a la empresa, sino al hospital. En el pasillo de la habitación VIP del hospital, todo el piso estaba vacío, solo unos pocos médicos y enfermeras de bata blanca estaban de pie a la puerta de la habitación, con expresiones tensas. El director del hospital, inclinado, se disculpaba sumisamente ante Valeria. Señora Valeria, lo sentimos mucho, fue falta de nuestro cuidado que el señor Mateo se cayera en la ducha. Aumentaremos el personal de asistencia, seguro no volverá a pasar. El rostro de Valeria estaba sombrío, su voz fría como el hielo. Si vuelve a haber una próxima vez, este hospital no tendrá que seguir funcionando. El director asintió repetidamente. Sí, tenemos que tener cuidado. Lorenzo, escondido en la esquina, clavó las uñas en sus palmas. Su amiga claramente había dicho que Mateo solo tenía raspones. Pero ahora parecía que, por unos simples raspones, ella había reservado todo el piso, y ahora, con un pequeño incidente, estaba tan nerviosa que parecía querer volcar todo el hospital. La puerta de la habitación se abrió. Mateo, débil, recostado en la cama, con el rostro pálido. Valeria se acercó rápidamente y tomó su mano. ¿Cómo estás? ¿Te duele algo más? Mateo, tomando su mano, la miró como un cachorro mojado y apenado. Lo siento, fui muy descuidado. Que me atropellaran está bien, pero como pude caerme bañándome, hice que no tuvieras tiempo de acompañar al señor Lorenzo. Y si él lo malinterpreta, todo es mi culpa. ¿Qué tonterías dices? Ella lo reprendió en voz baja, pero su tono era suave. Recupérate bien. Estos días me quedaré aquí para acompañarte. Mateo levantó sus ojos húmedos. ¿Y el señor Lorenzo? Valeria dijo con frialdad. Yo me encargaré, no te preocupes. Hizo una pausa y añadió. Somos esposos. No es lo más normal que te acompañe. La sangre de Lorenzo se heló al instante. Esposos. Vaya forma de ser esposos. Pero antes de que pudiera reaccionar, en ese mismo instante, vio a Valeria quitarse el rosario budista de su muñeca y ponérselo suavemente a Mateo. Y otra cosa, deja de decir que eres una mala influencia. Este rosario fue bendecido. Lo he usado durante 7 años. A partir de ahora, llévalo tú para que te proteja y te traiga paz. Mateo, conmovido hasta las lágrimas, extendió los brazos y la abrazó. Lorenzo, de pie fuera de la puerta, sintió que su vista se nublaba. Toda su persona parecía a punto de ahogarse en las profundidades del mar. Ese rosario, lo había conseguido cuando cumplió 18 años, arrodillándose 3 pasos y postrándose 9, subiendo de esa manera desde la base hasta el templo en la cima de la montaña. Ese día llovía torrencialmente. Él había sangrado por las rodillas y se le habían despellejado las palmas de las manos de tanto arrodillarse, hasta que finalmente logró que el abad lo bendijera. Al regresar, cuando Valeria lo vio tan maltrecho, al instante se le enrojecieron los ojos. Lo abrazó con fuerza, con la voz temblorosa. Lorenzo, ¿estás loco? ¿Quién te mandó a sufrir así? Él, sonriendo, le puso el rosario en la muñeca. El abad dijo que este rosario puede protegerte, traerte paz y una larga vida. Ella lo besó con ternura y dijo, lo usaré toda la vida. Durante los siguientes 7 años, realmente nunca se lo quitó. Incluso en las ocasiones más formales, en los momentos más íntimos, ese rosario siempre estuvo en su muñeca. Pero ahora, con sus propias manos, se lo había puesto a otro hombre. El corazón le dolía como si un cuchillo desafilado lo estuviera cortando poco a poco, tanto que le costaba respirar. Resulta que su toda la vida solo habían sido 7 años. Se dio la vuelta y se fue, con pasos vacilantes, como si pisara algodón. Cuando llegó a casa, ya había anochecido. Nada más entrar, su teléfono vibró. Era un mensaje de Valeria. Amor, hay un asunto urgente en la empresa. Tengo que ir al extranjero unos días. No te enfades. Te compensaré cuando vuelva. Lorenzo miró la pantalla, con los dedos temblando ligeramente sobre el teclado. Escribió,
¿es que tienes que ir al extranjero unos días, o es que tienes que acompañar a tu esposo unos días? Pero al final, borró las palabras una a una. Las lágrimas cayeron sobre la pantalla, empañando la vista. A continuación, se puso a hacer las maletas, documentos, pasaporte, tarjetas bancarias, todo lo que pudiera demostrar su identidad, lo guardó en la maleta. 3 días después, Valeria regresó. Al abrir la puerta, llevaba un gran ramo de rosas en una mano y en la otra dumplings de camarón, con una sonrisa suave. Amor, ya llegué. Lorenzo, de pie en el centro de la sala, la miró en silencio. Ella se acercó, dejó las flores y la comida sobre la mesa y extendió los brazos para abrazarlo. Estos días en la empresa he estado muy ocupada, tenía que ir al extranjero sí o sí, de otra manera no me habría separado tanto tiempo de ti. No te enfades, vale. Él se apartó ligeramente, esquivando su abrazo, y dijo con calma, no estoy enfadado. Ve a ocuparte de tus cosas. Ella se quedó un momento paralizada, luego sonrió, ya no hay nada urgente, todo lo pendiente está hecho. Lo siguiente es consolarte a ti. Tomó su mano, con expectación en la mirada, te he preparado una sorpresa. Sin esperar su respuesta, lo llevó al coche. Media hora después, el coche se detuvo frente a una sala de conciertos. Al entrar, Lorenzo vio que todo el vestíbulo estaba reservado para ellos. La gente sentada a su alrededor, al verlos entrar, comenzó a cuchichear. La señora Valeria no se anda con chiquitas, ha reservado toda la sala para el señor Lorenzo. Dicen que trajo expresamente desde el extranjero su grupo de música favorito. Hoy tocarán solo para él todo el día. Ese grupo ahora vale una fortuna. Se calcula que solo este evento ha costado al menos 1.000 millones. Eso no es nada. Es bien sabido que la señora Valeria adora a su marido. Lorenzo, de pie bajo las deslumbrantes luces, con los elogios de la gente en sus oídos y la sonrisa amable de Valeria ante sus ojos. Pero su corazón estaba como sumergido en agua helada, le dolía de frío. Ella le daba a él un romance grandioso, y a otro le daba el título de matrimonio. A él lo hacía vivir bajo la mirada envidiosa de todos, pero a otro hombre lo tenía registrado en su certificado de matrimonio. Capítulo 4. Lorenzo estaba sentado en la sección VIP de la sala de conciertos. El sonido del violín llegaba a sus oídos, y ante sus ojos estaba la sonrisa tierna de Valeria. Ella le arregló la chaqueta y preguntó en voz baja, ¿tienes frío? Él negó con la cabeza, pero sin querer frunció el ceño. Un dolor punzante le recorrió el estómago. Valeria lo notó al instante. ¿Te duele otra vez el estómago? Asintió, notando la molestia en su cuerpo. Ella le puso la mano en el abdomen, con voz culpable. ¿Duele mucho? ¿Mejor nos vamos? Lorenzo volvió a negar con la cabeza. Valeria, al verlo tan terco, no tuvo más remedio que llamar a su asistente para que le trajera medicina para el estómago. Mientras tanto, toda su atención estaba puesta en él, preguntándole de vez en cuando cómo se sentía, si quería agua caliente, si necesitaba una manta, con una meticulosidad que hacía parecer que seguía siendo el hombre al que más amaba. Media hora después, alguien se acercó rápidamente y dijo en voz baja, «Señora Valeria, ya trajeron lo que pidió». Lorenzo y Valeria se volvieron al mismo tiempo. Era Mateo. Sostenía una bolsa de papel, tenía el cabello ligeramente húmedo y el rostro todavía pálido. Al verlo, la expresión de Valeria cambió al instante. «Con lo recién recuperado que estás, ¿quién te ha dicho que vengas?» «Yo llamé a David». Mateo se mordió el labio, con voz ronca. «El asistente David está en medio de un proyecto, me preocupaba que el señor Lorenzo sintiera mucho dolor y que usted estuviera esperando con ansias, así que vine yo». Mientras decía esto, entregaba la bolsa con mucho cuidado y añadía, «Afuera está lloviendo mucho, se me olvidó el paraguas. Pero quédese tranquila, cuidé bien las cosas, no les cayó ni una gota». La expresión de Valeria cambió varias veces, pero al final tomó la bolsa y se la dio a Lorenzo. «Amor, voy contigo a buscar agua caliente». Lorenzo no dijo nada. Después de tomar la medicina para el estómago, fue al baño. Cuando salió, Valeria, que había dicho que lo esperaría fuera, ya no estaba. Estaba a punto de irse cuando oyó un leve ruido en el baño de al lado. Se acercó y miró. Valeria estaba siendo presionada contra el lavabo por Mateo, besándola con intensidad. Valeria se resistía a medias. «No, mi Lorenzo me está esperando, pero hace tanto que no te veo, Valeria». La voz de Mateo era grave y ronca. «Está bien, ya sé que en tu corazón yo todavía no soy nada para ti. Aunque haya salido bajo la lluvia para llevar la medicina al señor Lorenzo, lo sé, tus ojos solo están puestos en él». Al decir esto, la voz de Mateo se quebró. «Valeria, solo quiero que seas feliz». Valeria pareció sentir más lástima aún, rodeó su cuello con los brazos y lo besó con más profundidad. Mateo no pudo evitar gemir. Ella sonrió, con voz suave,
tan rápido ya sientes algo? Mateo, con el rostro enrojecido, la empujó. Ve a acompañar al señor Lorenzo. Yo puedo resolverlo con mi mano. ¿Y cómo lo vas a resolver? La voz de Valeria tenía un tono de burla cariñosa. En estas cosas, es más placentero si una mujer te ayuda. Su mano bajó. Luego, se oyó el roce de la tela, la respiración contenida de Mateo y la persuasión baja y seductora de Valeria. Bien, sé que me deseas. Lorenzo, de pie fuera de la puerta, sentía un dolor que le desgarraba el corazón. Recordó su primer beso. El año que cumplió 18, ella, bajo un cielo lleno de fuegos artificiales, lo miró a los ojos y preguntó con timidez, «Lorenzo, ¿puedo besarte?» Él, con las mejillas sonrojadas, asintió. Ella se puso de puntillas y besó sus labios, con una ternura como si sostuviera una joya frágil. Recordó su primera noche. Él había sido contenido y reprimido, temiendo lastimarla. Pero Valeria negó con la cabeza, se sentó activamente sobre él, pegó su cuerpo al suyo, lo ayudó a liberar su deseo y dijo que solo él podía hacerla relajarse por completo en esta vida. Pero ahora, en el baño, estaba usando sus dedos para dar placer a otro hombre. Valeria, me has traicionado por completo. Su corazón le dolía como si lo hubieran partido en dos, tanto que apenas podía mantenerse en pie. Retrocedió tambaleándose y, sin querer, chocó con un jarrón decorativo junto a la pared. ¿Quién está ahí? La voz fría de Valeria sonó desde dentro. Capítulo 5. Cuando Valeria salió corriendo, el pasillo estaba vacío. Solo un gato naranja estaba agachado en una esquina, mirándola con cautela. Parece que fue el gato. Mateo se acercó y dijo suavemente, «Ve a acompañar al señor Lorenzo. Yo luego tomo un taxi para regresar». Valeria frunció el ceño. «Con esta lluvia tan fuerte, ¿qué taxi vas a tomar? Quédate a mi lado». Mateo se mordió el labio y dijo en voz baja, «Pero el señor Lorenzo, ¿quién es tu esposa?» Valeria se puso de puntillas y rodeó su cuello con los brazos. Mateo bajó la cabeza, con la mirada apagada, y murmuró, «Tú. Entonces, hazme caso». Ella tomó su mano y lo llevó directamente de vuelta a la sala de conciertos. Al abrir la puerta, Lorenzo todavía estaba sentado en su lugar, escuchando la música en silencio. Valeria respiró aliviada. Llevando a Mateo, lo hizo sentarse a su lado y explicó casualmente, «Amor, afuera llueve mucho, y a él también le gusta escuchar la música, así que lo dejé quedarse». Lorenzo dijo y no la desmintió. Durante todo el concierto, Valeria siguió mostrándose muy atenta con Lorenzo. Le preguntó si tenía frío, le apagó el aire acondicionado e incluso le preguntó en voz baja si quería retirarse antes a descansar. Pero Lorenzo sabía que su mano izquierda estaba todo el tiempo entrelazada con la de Mateo. De repente recordó la primera vez que tomaron de la mano. Él tenía 16 años, en una noche nevada de invierno. Ella había escalado la pared hasta llegar bajo su ventana y, extendiendo sus manos congeladas y enrojecidas, le dijo sonriendo, «Lorenzo, tengo las manos muy frías, ¿me las calientas?» Él, entre risas, le dijo que si no sentía vergüenza siendo una chica, pero al mismo tiempo le tomó las manos con fuerza, y ella de inmediato apretó los dedos, sin soltarlo nunca más. En ese entonces, sus ojos solo tenían a él, pero ahora, ella tomaba de una mano a él y de la otra a otro. Una lágrima escapó de su control. Valeria lo notó al instante y, con la yema del dedo, le secó suavemente la mejilla. «¿Qué te pasa?» Lorenzo sonrió sin hacer ruido y dijo suavemente, «La música es muy conmovedora». Valeria sonrió, con voz suave, «¿Por qué siempre eres tan sentimental, eh?» Él no dijo nada, dejando que ella le secara las lágrimas. Al terminar el concierto, la gente se fue dispersando poco a poco, pero Valeria no dejó que Lorenzo se fuera. Hizo que trajeran un montón de instrumentos, piano, violonchelo, violín, cada uno de un valor incalculable. «Dijiste antes que estos instrumentos eran buenos, así que los compré todos a un precio alto». Le preguntó sonriendo, «¿Te gustan?» Un miembro del personal añadió de inmediato, «Señor Lorenzo, la señora Valeria tuvo muchas dificultades para conseguir estos instrumentos. Algunos los compró en subastas a coleccionistas privados por un alto precio, otros los pidió prestados a museos». Mateo, que estaba a un lado, mostró un destello de oscuridad en sus ojos. Lorenzo torció los labios y estaba a punto de hablar. «¿Qué es esto?» De repente, Mateo extendió la mano y, con curiosidad, tiró de una cuerda decorativa que había al lado. «No la tires». El personal palideció, pero ya era demasiado tarde. Se oyó un rugido de maquinaria sobre sus cabezas y, al instante siguiente, el pesado estante de luces y los equipos de sonido se desplomaron. En un instante, Valeria agarró a Mateo y, protegiéndolo en sus brazos, rodaron hacia un lado.
Y Lorenzo, que estaba de pie en su lugar, vio con sus propios ojos como las sombras caían sobre él. ¡Bam! Un dolor agudo lo atravesó. Cayó en un charco de sangre. En su última conciencia, estaba la voz gritando de Valeria, llena de pánico, Lorenzo. Pero él sabía que en sus brazos abrazaba a otro. Capítulo 6. Lorenzo tuvo un sueño muy largo. En el sueño, Valeria de 14 años aún llevaba su uniforme escolar. Tenía moretones en la comisura de los labios, pero su sonrisa era desenfadada y radiante. Mientras le aplicaba medicina, él le regañaba con los ojos enrojecidos. ¿Estás loca? ¿Cómo se te ocurre enfrentarte a varios chicos tú sola? Sé que tienes cinturón negro en taekwondo, pero ni aunque fueras un superhéroe deberías pelear así. Ella alzó la barbilla con indiferencia. ¿Quién les dijo que acosaran a Lorenzo? No permitiré que te molesten. La adolescente levantó la cara, su mirada ardiente y firme. Aunque soy una chica, tú eres mi futuro esposo. Mientras yo esté aquí, no permitiré que sufras ni un rasguño. En el sueño, Lorenzo lloraba desconsolado, gritando su nombre, Valeria, ¿por qué siempre eres tan buena conmigo? Pero ella parecía no oírlo. Tomando de la mano a su yo de 14 años, se dio la vuelta y se alejó. La escena cambió bruscamente. La Valeria de la realidad protegiendo a Mateo, permitiendo que él resultara herido, la sangre tiñendo su vista de rojo. Abrió los ojos de golpe, las lágrimas habían empapado la almohada. Antes de poder recuperarse, en ese mismo instante, vio en la habitación del hospital a Mateo, cubriéndose el rostro con culpa. ¿Qué hago? Todo es mi culpa. No debería haber tirado de esa cuerda. Si no lo hubiera hecho, el señor Lorenzo no habría salido herido. Estoy dispuesto a hacer lo que sea. Valeria, resignada, le enjugó las lágrimas. ¿En serio? Mateo asintió. Sí, cometí un error y debo asumir la responsabilidad, de lo contrario no podré dormir. Valeria sonrió y lo abrazó. Entonces, llámame, esposa, punto. Mateo se quedó paralizado. ¿Qué? Dilo. Él desvió la mirada y murmuró. Esposa. Valeria le acarició el cabello, con voz tierna. Ya que me llamas, esposa, debes hacerme caso. Tengo mi forma de manejar este asunto, no te preocupes más. Mateo no tuvo más remedio que irse. Lorenzo observó la escena en silencio, sin querer volcó el vaso de agua en la mesilla de noche. Cras. Valeria se volvió de inmediato y solo entonces se dio cuenta de que estaba despierto. Se acercó rápidamente, con genuina preocupación en sus ojos. Lorenzo, ¿cómo te sientes? ¿Te duele algo? Tomó su mano, con voz arrepentida. Lo siento, en ese momento había mucho desorden, confundía a las personas. Lorenzo cerró los ojos. No expuso su mentira, solo preguntó suavemente, ¿y Mateo? El rostro de Valeria cambió. Pensando que quería buscar problemas con Mateo, explicó de inmediato, él tampoco lo hizo a propósito, pero la culpa es suya. Ya lo he castigado severamente. Lorenzo recordó la escena en la que ella hizo que Mateo la llamara esposa y pensó, ¿ese tipo de castigo? La verdad es que, bastante severo. No dijo nada, no la confrontó enfadado preguntándole por qué había confundido a las personas, ni le reprochó desesperadamente su parcialidad. Solo dijo con calma, tengo hambre. Valeria se quedó paralizada, miró sus ojos y finalmente notó algo extraño. Estaba demasiado tranquilo, tan tranquilo, como un estanque de agua estancada. Abrió la boca, queriendo decir algo, pero Lorenzo repitió, tengo hambre. Interrumpió por completo sus pensamientos. Ella no tuvo más remedio que reprimir su inquietud y asentir con suavidad. Está bien, amor, voy a comprarte comida ahora mismo, espera un momento. Tomó las llaves del coche y se marchó apresuradamente. En el instante en que la puerta se cerró, las lágrimas de Lorenzo ya no pudieron contenerse, brotando violentamente, pero inmediatamente se la secó. Miró por la ventana. La luz del sol era deslumbrante, pero no lograba entrar en su corazón. El amor conlleva desesperación, el odio conlleva rabia e inconformidad. Pero ahora, respecto a Valeria, no había amor, ni odio. Capítulo 7. Valeria canceló todo su trabajo y cuidó a Lorenzo en el hospital sin separarse de él ni un momento. Le daba de comer personalmente, le aplicaba medicamentos e incluso se despertaba a medianoche para comprobar si se había destapado. Pero Lorenzo permaneció impasible. Hasta el día del alta, Valeria, pensando que estaba aburrido, organizó especialmente una gran fiesta para celebrar su recuperación. El salón de banquetes era lujoso, las torres de champán se apilaban como montañas, los invitados con sus perfumes y elegantes vestidos, entre brindis y conversaciones, todos miraban con envidia. La señora Valeria realmente adora al señor Lorenzo. Dicen que todos estos regalos son ediciones limitadas, algunos incluso se adquirieron en subastas a precios exorbitantes. El señor Lorenzo es un hombre muy afortunado. Lorenzo,
de pie en el centro de la multitud, no mostraba una sola sonrisa. Valeria no pudo soportarlo más y, llevándolo a un rincón, le preguntó en voz baja, ¿sigues enfadado? Su yema del dedo acarició la parte interna de su muñeca, con un tono adulador, te lo juro, de verdad confundí a las personas. ¿Qué debo hacer para que me perdones? Dime, amor, haré cualquier cosa, ¿de acuerdo? Lorenzo la miró y de repente sonrió, está bien, despide a Mateo. La expresión de Valeria cambió, su tono se suavizó, su situación familiar es difícil, sus padres están enfermos, ¿por qué ser tan extremo? Lorenzo la miró fijamente. Hace un momento decía que estaría dispuesta a hacer cualquier cosa, pero en cuanto se trataba de Mateo, inmediatamente se echaba atrás. Estaba a punto de hablar cuando el teléfono de Valeria sonó de repente. Era Mateo. Al otro lado de la línea, él gritaba, SRA Valeria, sálveme. Alguien contrató a un grupo de matones, dicen que van a matarme. El rostro de Valeria palideció al instante, ¿qué dices? ¿Dónde estás ahora? Pero la llamada se cortó. El rostro de Valeria cambió. Marcó de inmediato, pero ya no pudo comunicarse. Miró fijamente a Lorenzo, su expresión pasando de la ansiedad a la sospecha, y luego a una ira contenida. Lorenzo, ¿dónde está Mateo? Su voz sonaba tensa, pero aún contenida. El corazón de Lorenzo se encogió con fuerza. Ella no confiaba en él, ni siquiera necesitaba verificar, ya estaba segura de que él era el responsable. Con voz temblorosa, preguntó, ¿desconfías de mí? No es desconfiar. Se frotó la frente con la mano. Es solo que en la llamada dijo que alguien quería hacerle daño. ¿Y qué? La voz de Lorenzo temblaba. ¿Crees que fui yo? Valeria guardó silencio un momento y dijo en voz baja, no he dicho eso, pero ahora es una situación urgente. ¿Con una sola llamada de él te pones tan nerviosa? De repente, Lorenzo sonrió, pero sus ojos estaban helados. Valeria, ¿qué relación tienes exactamente con él? Ella frunció aún más el ceño. Esto es cuestión de vida o muerte. ¿Tienes que ponerte celoso ahora? ¿Celoso? La voz de Lorenzo era tan ligera como una pluma cayendo al suelo. ¿Crees que estos son celos? Valeria respiró hondo e intentó suavizar su tono. Lorenzo, de verdad no hay nada entre él y yo, pero ahora podría estar en peligro. Dime primero, si fuiste tú. No fui yo. Lorenzo la interrumpió. Cada palabra le dolía como un cuchillo. Te lo repito por última vez, no sé dónde está, y no mandé a nadie a hacerle daño. Valeria lo miró fijamente, la ansiedad en sus ojos cada vez más evidente. El tiempo pasaba minuto a minuto, y el teléfono de Mateo seguía sin contestar. Finalmente, perdió por completo la paciencia. Sujetó la muñeca de Lorenzo con fuerza, casi aplastándole los huesos. Lorenzo, ya te dije que lo había castigado. ¿Por qué insistes? Matar a alguien también conlleva responsabilidad legal. No tengo tiempo para tus juegos. Dime, ¿dónde está Mateo? Lorenzo, pálido por el dolor, pero terco, repitió, no lo sé. Pregúntame las veces que quieras, no lo sé. Valeria estalló de furia. Lorenzo, siento como si nunca te hubiera conocido. Lo soltó bruscamente. Van. Lorenzo tambaleó varios pasos, su espalda golpeó con fuerza contra la esquina de la mesa, su frente se estrelló contra el afilado borde de un adorno y la sangre brotó al instante. Alguien alrededor gritó, SRA Valeria, el señor Lorenzo está herido, pero Valeria hizo caso omiso. Salió sin volver la vista atrás, hablando por teléfono mientras daba órdenes severas, revisen las cámaras de inmediato, investiguen la última ubicación donde se vio a Mateo. Lorenzo, apoyándose en la esquina de la mesa, se puso de pie lentamente. La sangre resbalaba por su sien, caliente y pegajosa, pero él no sentía dolor. Comparado con el desgarro en su corazón, ¿qué significaba esta herida? Miró fijamente en la dirección en que Valeria se había ido y, de repente, sonrió. ¿Cómo iba ella a preocuparse por él? Ahora, su corazón y sus ojos estaban llenos de Mateo, tal como antes lo habían estado solo de él. Alguien se acercó alarmado, queriendo llevarlo al hospital, pero él negó suavemente con la cabeza, rechazó todas las manos que se le tendían y salió solo del salón de banquetes. ¡Bum! Nada más salir, un fuerte estruendo retumbó detrás de él. Lorenzo se volvió y vio la placa dorada que decía Valeria ama a Lorenzo por toda la vida caer pesadamente al suelo y partirse en dos. Miró la placa y, de repente, se rió. Rió y rió, hasta que las lágrimas cayeron. Valeria, tú toda la vida. Resulta que, es tan corta. Capítulo 8. Lorenzo regresó solo a casa. Trató su herida en la frente en silencio y luego comenzó a empacar. Las figuras de acción, anillos, relojes que Valeria le había regalado, las tarjetas escritas por ella, el álbum de fotos que habían hecho juntos, todo lo relacionado con ella lo metió en cajas de cartón una y otra vez, y lo tiró al contenedor de basura.
Cuando terminó de deshacerse de la última caja, el viento nocturno arrastró copos de nieve sobre su rostro. De pie bajo la luz de la farola, de repente le pareció ridículo. Los recuerdos que una vez atesoró como tesoros, ahora no eran más que desechos en un basurero. En el instante en que se dio la vuelta, una bolsa de arpillera fue lanzada sobre su cabeza. No tuvo tiempo de resistirse antes de que un dolor agudo le llegara a la nuca, su vista se oscureció y perdió por completo el conocimiento. Cuando despertó, Lorenzo se encontró aún dentro de la bolsa de arpillera, con las manos atadas a la espalda y la boca tapada con un trapo. A través de las rendijas de la bolsa, vio a Valeria y a Mateo sentados en un sofá en un nivel alto, rodeados de guardaespaldas. Un guardaespaldas informó respetuosamente: «Señora Valeria, tenemos al hombre. Este es el matón que el señor Lorenzo envió para molestar al señor Mateo». Mateo, tomando la mano de Valeria, dijo con voz temerosa: «Valeria, mejor olvidémoslo. Llegaste a tiempo, al final no me pasó nada realmente». Valeria sonrió fríamente: «No». Sus dedos largos acariciaron suavemente el rostro de Mateo, con un tono tan dulce que resultaba irreal: «No puedo lastimar a Lorenzo, pero si se atreve a hacerte daño, debo darte una explicación. Ya que esta es la persona que él encontró, entonces daré un ejemplo con él para que no vuelva a hacer algo así en el futuro». Lorenzo sintió un escalofrío. Finalmente entendió. Todo esto fue un montaje de Mateo. Después de fingir que lo habían golpeado unos matones, Mateo sobornó a alguien para que lo secuestrara a él, engañando a Valeria para que creyera que él era el líder de quienes lo habían molestado, todo para que Valeria, sin saberlo, lo torturara. Forcejeó desesperadamente, queriendo gritar el nombre de Valeria, pero con la boca tapada solo podía emitir débiles gemidos. Mateo, compasivo, suspiró: «Entonces, que sea más leve, al fin y al cabo es gente del señor Lorenzo». Valeria frió los ojos. «¿Leve? Imposible. Si se atreve a hacerte daño, le haré saber lo que es peor que la muerte». Al siguiente instante, Lorenzo fue arrastrado a una plataforma alta. Abajo había una piscina de más de 10 metros de profundidad, su superficie fría reflejaba la pálida luz. Envuelto en la bolsa de arpillera y atado con cuerdas, fue empujado bruscamente desde el borde de la plataforma. ¡Bam! El agua helada llenó la bolsa al instante, la fuerza del impacto le golpeó órganos internos como si un martillo los hubiera golpeado. El agua entraba violentamente por su nariz y boca, atragantándolo hasta que vio todo negro, sus pulmones le dolían como si innumerables agujas los pincharan, y se encogió instintivamente. «¡Socorro! ¡Soc!». Sus débiles gritos de auxilio fueron ahogados por el agua. La bolsa de arpillera, empapada, se volvía cada vez más pesada, arrastrándolo hacia el fondo como un lastre. Forcejeó desesperadamente, pero las cuerdas se enredaban más y más apretadas, casi ahogándolo. Justo cuando estaba a punto de perder la conciencia, la cuerda de repente se tensó y fue sacado violentamente a la superficie. Glup, 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 tosía violentamente, el agua de sus pulmones salpicaba mezclada con hilos de sangre. Antes de que pudiera recuperar el aliento, lo empujaron de nuevo. 1, 2, 3 veces. Cada vez que caía era como ser arrojado a una cueva de hielo, cada vez que lo subían era como ser despellejado. Una y otra vez, era peor que la muerte. La conciencia de Lorenzo se volvía cada vez más confusa, solo un zumbido en sus oídos, sus pulmones le ardían con dolor, como si fueran a estallar en cualquier momento. No sabía cuántas veces lo habían sacado cuando Mateo finalmente, sin poder soportarlo, pidió que pararan. «Basta, Valeria, no lo tortures más». Pero Valeria sonrió fríamente: «Aún no termina». Tomó una barra de hierro que le pasó un guardaespaldas y se acercó a Lorenzo. «Si te atreves a tocar a mi gente, pagarás las consecuencias». ¡Bam! El primer golpe cayó con fuerza en su espalda, Lorenzo se arqueó de inmediato, como una gamba electrocutada. Un dolor agudo estalló en su columna, extendiéndose al instante a sus extremidades. Apretó con fuerza el trapo en su boca, pero aún así escapó un gemido ahogado. ¡Bam! 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 Golpe tras golpe, sin piedad. Cada golpe parecía querer romper sus huesos, destrozar sus órganos. Lorenzo podía sentir un líquido caliente saliendo de la comisura de sus labios, resbalando por su barbilla y goteando en el suelo. 99 golpes, golpeados personalmente por ella. Hacia el final, Lorenzo ya no sentía dolor. Su conciencia comenzó a nublarse, su vista se oscurecía una y otra vez. Su cuerpo parecía haber sido destrozado en pedazos, como si lo hubieran metido en una trituradora. Cuando cayó el último golpe, yacía en el suelo como un muñeco de trapo roto. El charco de sangre bajo su cuerpo se expandía constantemente, empapando su ropa, tiñendo el suelo de rojo. Crunch.
Ella levantó su reluciente zapato de tacón y lo pisó con fuerza sobre sus dedos expuestos. El sonido de los huesos rompiéndose era claro y audible. Lorenzo, dolorido, se convulsionó, pero ni siquiera podía gritar. Solo entonces Valeria, satisfecha, retiró su pie y se lanzó a los brazos de Mateo. Sus dedos largos acariciaron suavemente su cabello. ¿Te asusté con lo que hice? Bueno, se acabó. En el futuro nadie te molestará. Hizo una seña a los guardaespaldas, como si estuviera deshaciéndose de basura. Devuélvanlo. Dicho esto, se fue con Mateo sin volver la vista atrás, sus tacones altos pisando el charco de sangre, emitiendo un sonido pegajoso. Finalmente, el trapo en la boca de Lorenzo se soltó. Con sus últimas fuerzas, ronca y débilmente, gritó su nombre. Valeria. El sonido era tan débil como una vela en el viento, pero consumió toda su fuerza. Capítulo 9. Ella se detuvo en seco, pero Mateo, oportunamente, se desmayó, apoyándose medio en su hombro y rodeando su cintura. Valeria, de repente me duele mucho la cabeza. Valeria retiró al instante la mirada, sin prestar más atención a la ilusión de un momento antes, y tomó su mano con ansiedad. Te llevo al hospital ahora mismo. Salió a pasos largos, sin volver la cabeza. Lorenzo, mirando su espalda, de repente sonrió. Rió y rió, hasta que las lágrimas se mezclaron con la sangre y rodaron. Con que ella se hubiera volteado a mirar. Solo una mirada, y habría sabido que a quien había torturado hasta casi la muerte era a la persona que una vez tuvo en la palma de su mano, pero no lo hizo. Sus ojos estaban completamente llenos de Mateo. Cuando Lorenzo recuperó la conciencia, se encontró tirado en el suelo de la casa. Empapado, los huesos le dolían como si lo hubieran triturado. Se levantó con dificultad, cada movimiento desgarraba las heridas de su espalda. Sus dedos estaban tan hinchados que ya no tenían forma, donde los huesos se habían roto mostraban un horrible color verde púrpura. El teléfono vibraba en su bolsillo. Lo sacó tembloroso y vio 2 mensajes. El primero era de Valeria. Amor, antes fui yo la equivocada, no debí enojarme contigo. Solo no quería que hicieras algo incorrecto. Estos días estaré en el hospital cuidando a Mateo, no volveré a casa. Cuando él se recupere, volveré a acompañarte. Lorenzo miró la pantalla y, de repente, soltó una risa entre lágrimas. ¡Qué ridículo! Ella lo había torturado hasta casi matarlo, pero aún podía llamarlo amor como si nada. Es más, ni siquiera se había dado cuenta de su desaparición. El segundo era una notificación de la cancelación exitosa de su identidad. Sr. Lorenzo, su solicitud de cancelación de información de identidad y cambio de nombre ha sido aprobada y entra en vigor a partir de hoy. Lorenzo apretó el teléfono con fuerza, con los nudillos blancos. Finalmente podía irse. Se puso de pie con gran esfuerzo, se cambió de ropa y luego tomó la maleta que ya tenía lista. En esta casa, se llevó todas sus cosas, excepto 2. La primera, el collar de pareja que Valeria le regaló cuando cumplió 18 años. Dentro del colgante había una microcámara. Cuando se lo dio, ella le dijo, Lorenzo, quiero saber en todo momento qué estás haciendo. En ese entonces le pareció dulce, ahora solo le parecía una burla. Probablemente hacía mucho que no lo revisaba, ¿verdad? Pero con que lo hiciera, se daría cuenta de que fue ella quien personalmente lo empujó una y otra vez desde la plataforma de la piscina, de que fue ella quien personalmente le dio los 99 golpes con la barra de hierro, de que fue ella quien personalmente le aplastó y destrozó los huesos de los dedos. La segunda, las cartas de amor que ella le escribió cuando lo estaba conquistando. Un montón grueso, en el papel amarillento aún quedaban rastros de la letra de su adolescencia. Lorenzo, hoy te vi con una camisa blanca, mi corazón latía tan rápido que sentí que me moría. Lorenzo, cuando nos graduemos, ¿nos casamos? No puedo esperar ni un día más. Lorenzo, te amaré toda la vida, solo a ti. Lorenzo acarició suavemente esas palabras y de repente recordó cuando él tenía 18 años. Ella, con los ojos enrojecidos, lo abrazó y dijo, Lorenzo, no puedo vivir sin ti. Esos juramentos que una vez lo conmovieron hasta no poder dormir, ahora le parecían absurdos, palabra por palabra. Lorenzo puso el collar y las cartas de amor sobre la mesa de centro, luego, sin dudarlo, se dio la vuelta y se fue. Antes de salir, tiró su teléfono a la basura, enterrando junto con él todo su pasado. A partir de hoy, ya no existía en este mundo ese Lorenzo que lloraba por Valeria. Capítulo 10. Cuando el avión despegó, Lorenzo miró por la ventana las luces de la ciudad que se hacían cada vez más pequeñas y, entre sueños, vio a Valeria de 18 años sonriéndole entre las nubes. Al siguiente instante, un dolor agudo estalló entre sus costillas, la ilusión desapareció, y apretó los labios con fuerza, el sabor a sangre llenando su boca. Señor, ¿necesita ayuda?
La mujer del asiento de al lado dejó su revista, había notado con perspicacia el sudor frío en la sien de Lorenzo. Lorenzo negó con la cabeza y hundió más su rostro en la bufanda. Esta aún conservaba el olor a humedad del sótano, era una barata que compró apresuradamente en el baño del aeropuerto. No es nada. Su voz era tenue, solo un poco de mareo. Sofía miró a este joven que desprendía una sensación de discordancia. Llevaba un abrigo beige que le quedaba claramente grande, en el dedo anular izquierdo tenía la marca de haber llevado un anillo durante mucho tiempo, pero la mano derecha estaba grotescamente deformada. Lo más alarmante era que, incluso en una cabina a 26 grados, no podía evitar temblar. Soy médico. Sofía le tendió un pañuelo de papel. Se ve muy pálido. Cuando Lorenzo tomó el pañuelo, Sofía notó moretones en la parte interna de su muñeca, marcas que solo deja una atadura profesional. Sofía se dio cuenta de que no se trataba de una víctima común de violencia doméstica. Gracias. Lorenzo apretó el pañuelo en su mano, pero no lo usó. No podía dejar ningún rastro, especialmente ahora. Pero en cuanto el avión aterrizara, aunque Valeria buscara en todo el mundo, no podría encontrarlo. De repente, un dolor agudo le atravesó el abdomen. Lorenzo vio todo negro y sintió un líquido caliente saliendo de su nariz. Instintivamente se tocó, y con la punta de los dedos sintió una viscosidad carmesí. Sofía se desabrochó el cinturón de inmediato. Azafata, necesitamos asistencia médica urgente aquí. En su vista borrosa, Lorenzo vio los dedos largos de la mujer desabrojar rápidamente su cuello. ¡Qué extraño! En ese momento recordó las manos de Valeria, anoche esas mismas manos habían desabrochado los botones de Mateo. Lorenzo sintió que muchas manos lo levantaban, como una hoja flotando en el mar en medio de una tormenta. Recordó la sensación de ser empujado a la piscina, el dolor punzante del agua helada llenando sus pulmones, la sensación de ardor de la arpillera rozando sus mejillas. Lo más doloroso eran las palabras de Valeria: si te atreves a tocar a mi gente, pagarás las consecuencias. Cada palabra era como un cuchillo desafilado despedazando su corazón. Antes de perder el conocimiento, Lorenzo escuchó su propia risa ronca. Qué irónico, las costillas que Valeria misma le había roto ahora le perforaban los pulmones. Ella siempre decía que lo protegería de cualquier daño, pero al final fue quien más lo lastimó. Las luces de la cabina se mecían sobre sus cabezas, la camisa de Sofía estaba empapada de sudor. Este hombre, un completo desconocido, estaba perdiendo la vida entre sus manos, y por alguna intuición inexplicable, no podía quedarse de brazos cruzados. La azafata preguntó en voz baja: «Doctora, ¿necesitamos un aterrizaje de emergencia?» Lorenzo, en su inconsciencia, comenzó a convulsionar violentamente. Sofía lo sujetó y, volviéndose hacia la azafata, dijo: «Pónganse en contacto con el aeropuerto para que preparen una ambulancia. El paciente tiene múltiples fracturas y hemorragia interna, necesita». Antes de que terminara la frase, su muñeca fue agarrada de repente. Esos ojos nublados milagrosamente recuperaron la concentración por un momento, y Sofía vio en ellos una determinación aterradora. «No, hospital». Lorenzo, con burbujas de sangre saliendo de sus labios con cada palabra: «Te lo ruego». Sofía se quedó paralizada, y como movida por un impulso inexplicable, asintió: «Tengo un sanatorio en las afueras». Capítulo 11. Despertó en un olor a desinfectante. La luz del sol caía sobre las sábanas a través de las cortinas de gasa. Lorenzo miró fijamente el techo, por un momento sin distinguir si era realidad o sueño, hasta que una voz femenina y suave sonó a su lado: «¿Despierto?». Volvió la cabeza bruscamente y se encontró con una mirada serena. La mujer sostenía una historia clínica. Al verlo despierto, la cerró y dijo con calma: «Te desmayaste por una hemorragia interna en el avión. Hice unos primeros auxilios. ¿Cómo te sientes ahora?». Lorenzo tocó instintivamente su abdomen. El dolor había disminuido mucho, pero aún quedaba una molestia sorda bajo la piel. Abrió la boca, con voz ronca: «Gracias». La mujer asintió y le pasó un vaso de agua tibia. «Me llamo Sofía, soy doctora. Este es mi sanatorio privado, es seguro». La taza estaba caliente. Lorenzo, sin querer, frotó el borde con la punta de los dedos. Bajó la mirada y guardó silencio un momento, luego dijo suavemente: «Lynn». «Me llamo Lynn». Lorenzo se quedó en el sanatorio. Sofía pasaba a verlo todos los días, pero aparte de las preguntas médicas necesarias, nunca indagaba en su privacidad. Hasta que un día, al cambiarle el vendaje, la enfermera accidentalmente volcó la bandeja. El sonido de los instrumentos de metal al caer al suelo hizo que Lorenzo se estremeciera violentamente y se encogiera instintivamente. La mano de Sofía se detuvo en el aire. Ella lo miró, protegiéndose instintivamente las costillas, y luego recorrió con la vista los moretones que aún no desaparecían de su muñeca.
De repente, dijo, estas heridas no fueron accidentales. Lorenzo contuvo la respiración. Sofía no presionó, solo le arregló el cuello de la camisa con calma y dijo con voz leve, si no quieres hablar, no hace falta que respondas. Pero si lo necesitas, aquí hay abogados y policías que pueden ayudarte. Lorenzo apretó las sábanas y negó con la cabeza. Sofía no dijo más. Al darse la vuelta para irse, Lorenzo la llamó de repente, gracias. Ella se volvió y vio una sonrisa muy tenue en su pálido rostro. Pero, de verdad, no es necesario. La vida en el sanatorio era tan tranquila que casi parecía irreal. El cuerpo de Lorenzo se recuperaba gradualmente, y ocasionalmente salía al jardín a tomar el sol. Una tarde, al pasar por la sala de conferencias, sin querer oyó a Sofía discutiendo con alguien. La otra parte se mantiene firme en ese precio, es imposible que cedamos. Pero los datos del mercado claramente muestran que su valoración está inflada en al menos un 30%. Lorenzo se detuvo en seco. Como movido por un impulso, abrió la puerta. Todas las miradas se volvieron hacia él. Sofía frunció el ceño. ¿Lynn? Lorenzo apretó los labios y señaló hacia el estado financiero proyectado en la pantalla. Después de un momento, habló. La proyección de flujo de caja en la tercera página tiene un problema. Ocultaron parte de su deuda. Si se calcula de esta manera, la prima real debería aumentar en un 15%. La sala de conferencias quedó en silencio. Sofía lo miró fijamente durante unos segundos, y de repente le pasó el documento. Continúa. Al día siguiente, Sofía deslizó un contrato frente a él. El caso de fusión y adquisición está resuelto. Si te interesa, puedes venir a mi empresa como consultor estratégico. Lorenzo se quedó un momento paralizado, luego sonrió de repente. ¿No temes que sea un espía industrial? Sofía se apoyó en el borde de la mesa. Lo miró y dijo con calma, investigué tus antecedentes, por supuesto, no encontré nada, pero mi intuición me dice que eres digno de confianza. Capítulo 12. En la habitación VIP del hospital, el olor a desinfectante era enmascarado por el aroma de los lirios dispuestos en un jarrón. Valeria estaba sentada junto a la cama, sosteniendo un tazón de sopa de pollo humeante. La cuchara golpeaba suavemente el borde del tazón con un sonido claro. Mateo, otro sorbo. Llevó la cuchara a sus labios, con una voz tan suave que parecía gotear agua. La cociné durante 4 horas, le quité toda la grasa. Mateo, con el rostro pálido, reprimió una sonrisa y bebió de su mano. Sus pestañas proyectaban una sombra bajo la luz. Valeria, que estés aquí conmigo, el señor Lorenzo no. Él no se molesta. Valeria lo interrumpió, con un tono tan seguro que parecía querer convencerse a sí misma. Lorenzo es muy comprensivo. Pero al dejar el tazón, la cuchara de porcelana chocó contra la mesita de cristal, emitiendo un sonido discordante. Ese sonido, como una espina, se clavó de repente en su sien. Ya habían pasado 3 días. 3 días sin noticias de Lorenzo. Sacó su teléfono, la pantalla se encendió mostrando una imagen de Lorenzo durmiendo plácidamente. 17:3, amor, volveré un poco más tarde. 22:47, ¿sigues enojado? Día siguiente 9:15, Lorenzo, contesta el teléfono. El último mensaje era de esta mañana, una burbuja verde colgaba solitaria en la parte superior del chat. Voy a hacer una llamada. Se levantó de repente, la falda volcó el taburete bajo sus pies. Al final del pasillo, en la salida de emergencia, Valeria presionó por tercera vez el botón de llamada. La voz mecánica femenina repetía en chino e inglés, temporalmente fuera de servicio. Este sonido creaba un eco extraño en las escaleras vacías. Llamó a su asistente. David, ve a la casa ahora mismo. Dudó un momento, no dijo que era para confirmar la ubicación de Lorenzo, solo dijo que era para revisar el sistema de seguridad de la casa. Aproximadamente media hora después, el asistente respondió. Señora Valeria, el sistema de seguridad de la casa muestra que todo está normal, es solo que, el triturador de basura de la cocina no se ha encendido en 3 días. Los registros del sistema de domótica muestran que el último uso fue el día que usted se fue. La respiración de Valeria se detuvo un instante. Lorenzo tenía manías de limpieza, nunca dejaría que la basura de la cocina pasara la noche. La cerradura de huella digital emitió el familiar bip, la luz sensor del recibidor se encendió, pero frente a ella solo había oscuridad, ni siquiera una luz encendida. Desde que abrió la puerta hasta ahora, la casa estaba sumida en un silencio mortal. ¿Lorenzo? Su voz hizo eco en el salón de doble altura. Nadie respondió. En el aire, ese tenue aroma a rosa se había desvanecido, reemplazado por una sensación de vacío frío.
Valeria se paró frente a la puerta del dormitorio principal. Su corazón latía inexplicablemente rápido, una sensación de pánico se extendía por su ser. Y cuando abrió lentamente la puerta, la escena ante sus ojos hizo que los suyos se abrieran involuntariamente. El armario estaba abierto de par en par, su ropa había desaparecido por completo. En el tocador, su colonia para hombres de uso habitual, sus gafas de sol, todo había desaparecido. La foto de ambos que solía estar en la mesita de noche ya no estaba, ahora solo quedaba un marco solitario. Su corazón se hundió de golpe. Caminó rápidamente hacia el estudio, abrió el cajón. Pasaporte, documento de identidad, tarjetas bancarias, todo lo que pudiera demostrar su existencia, había desaparecido. Solo sobre la mesa de centro yacían, en silencio, dos objetos. Un collar y un montón de cartas de amor amarillentas. Valeria, con la mano temblorosa, tomó el collar. Era el que le había regalado a Lorenzo cuando cumplió 18 años. Durante todos estos años, nunca se lo había quitado. Y ahora, Lorenzo había desaparecido, y el collar estaba abandonado aquí, solo. Capítulo 13. Valeria no se atrevía a creer la peor posibilidad. Sacó su teléfono y llamó de inmediato a su asistente. Busca ahora mismo el paradero de Lorenzo. Usa todos los contactos, remueve el mundo entero si es necesario para encontrarlo. Al otro lado de la línea, se oyó una respuesta inmediata. Por un momento, solo se escuchó el sonido de teclas siendo presionadas. Valeria nunca había sentido que el tiempo pasara tan lento. Poco después, la voz vacilante del asistente sonó: Señora Valeria, la información de identidad del señor Lorenzo ha sido cancelada. ¿Cancelar la identidad? ¿Por qué Lorenzo cancelaría de repente su identidad? ¿Qué había pasado durante su ausencia? Valeria temblaba de pies a cabeza, apretando inconscientemente sus palmas hasta que se pusieron blancas. El dolor en sus palmas le recordó algo. Ah, cierto, el collar. Tal vez el collar tendría pistas sobre el paradero de Lorenzo. Se dio la vuelta de golpe y corrió hacia el estudio para revisar las grabaciones. Pero las imágenes de vigilancia que aparecieron ante sus ojos dejaron su mente en blanco. En la pantalla, Mateo estaba al borde de la plataforma, con una sonrisa fría en sus labios, mientras la persona dentro del saco forcejeaba. En el instante en que la tela se deslizó, ella vio ese rostro. La respiración de Valeria se detuvo. Rostro pálido, cabello despeinado, sangre saliendo de la comisura de los labios. Era Lorenzo. Él miraba en su dirección, sus labios temblaban como si quisiera decir algo, pero en ese mismo instante, ella misma lo empujó. ¡Van! El sonido del agua salpicando resonaba en la sala de vigilancia, mientras en los oídos de Valeria solo quedaba un agudo zumbido. Apretó el collar con fuerza, los nudillos blancos, un sabor metálico subía por su garganta. De repente, Valeria pareció darse cuenta de algo. Movió la barra de progreso y, de pronto, su mano se detuvo. La sonrisa en los labios de Mateo era tan evidente, como si también se estuviera burlando de Valeria frente a la pantalla. Ella miró fijamente ese rostro que ahora le resultaba extraño, su respiración se volvió cada vez más agitada. En ese momento, el teléfono sonó de nuevo. Señora Valeria, en el hospital. La voz del asistente llegó desde el otro lado, pero ella lo interrumpió bruscamente. Que preparen el coche. Su voz estaba tan ronca que apenas se reconocía. Voy para allá ahora. Los neumáticos chirriaron sobre el asfalto. Tranquilo, ella no podrá averiguarlo, ya destruí los registros médicos de ese desgraciado. Sí, las cámaras de la casa también están limpias, se lo merecía por no conocer su lugar. Cada palabra era como una aguja envenenada, destrozando su último atisbo de autoengaño. La puerta de la habitación del hospital se abrió de golpe. Valeria estaba en la entrada, su rostro sombrío y aterrador. El teléfono de Mateo se cayó al suelo con un plop. ¿Valeria? ¿Cómo es que? ¿Sabías que era Lorenzo? La voz de Valeria era terriblemente ronca, como un demonio salido del infierno. El rostro de Mateo palideció al instante, sus dedos aferrándose inconscientemente a las sábanas. Yo no sé de qué estás hablando. La persona en ese saco. Ella le agarró la muñeca con fuerza, casi aplastándole los huesos. Sabías desde el principio que era él, ¿verdad? Las lágrimas de Mateo brotaron al instante. Valeria, me estás haciendo daño. Pero Valeria hizo oídos sordos, sus ojos inyectados en sangre clavados en él. Respóndeme. Yo solo, te amo demasiado. Su voz, llena de miedo, se quebró. Tenía miedo de que te quitara, no tuve más remedio. Valeria miró a Mateo con repulsión, luego soltó su mano como si hubiera tocado algo sucio. Su mirada recorrió la habitación por un momento, posándose finalmente en el cuchillo de frutas en la mesilla de noche. El frío reflejo del metal mostraba su rostro distorsionado, y también los ojos llenos de pánico de Mateo. No puedes. Retrocedió asustado,
el soporte de suero cayó con estruendo. Capítulo 14. En la oficina de Valeria, la luz era fría y blanca. Frente a ella había documentos esparcidos, incluyendo informes de cómo, durante mucho tiempo, Mateo había sembrado cizaña entre ella y Lorenzo a escondidas. Entre ellos, también había un dossier enviado por un detective privado, fotos, grabaciones, registros de transferencias, incluso los testimonios de aquellos matones. Fue el señor Mateo quien nos contrató, dijo que era una actuación, que nos pagaría bien, nos dijo que fingiéramos golpearlo, pero que en realidad no lo hiciéramos de verdad. Dijo que si la señora Valeria se lo creía, después nos daría un pago extra. Valeria apretó los nudillos hasta blanquearlos, sus ojos llenos de emociones oscuras. Desde el principio hasta el final, todo había sido un montaje de Mateo, y ella, así, había empujado a la persona que más amaba al abismo. Cuando los guardaespaldas invitaron a Mateo a la oficina, su rostro aún mostraba una sonrisa complaciente. Valeria, ¿por qué me llamas tan urgente? Antes de que terminara la frase, una carpeta de documentos golpeó su rostro con fuerza. Explícame. La voz de Valeria era fría como el hielo. Los papeles se esparcieron por el suelo. Mateo bajó la mirada y, al ver esas fotos y extractos bancarios, su sonrisa se congeló al instante. Yo, puedo explicarlo. Se agachó nervioso a recogerlos, sus manos temblaban. Esto debe ser un complot. Debe ser Lorenzo, me odia, por eso. ¿Lorenzo? Valeria miró fijamente a la persona frente a ella, su tono inusualmente calmado. Sacó una grabadora del cajón y presionó play. Ese desgraciado se lo merece. ¿Quién se cree para no conocer su lugar? La voz de Mateo resonó en la oficina, aguda y venenosa. Su rostro palideció al instante. Mateo forzó una sonrisa. Tiró los documentos a un lado y se acercó lentamente a Valeria. Valeria, créeme, realmente no hice esas cosas. Bajo la fría mirada de Valeria, su respiración se volvió cada vez más agitada. Créeme, te amo tanto. Amor. Valeria preguntó con incredulidad, tomando la barbilla de Mateo, ¿haces algo así y aún dices que me amas? ¿No te da asco? ¿Y tú crees que eres mejor? Mateo levantó la cabeza de repente, la inocencia en sus ojos desapareció, reemplazada por un odio distorsionado. Valeria, fuiste tú quien se acercó a mí, fuiste tú quien me usó como reemplazo, fuiste tú quien me hizo creer que me amabas. Se liberó bruscamente del agarre, señalándola con la nariz y riendo fríamente, eres ciega, incapaz de distinguir entre el amor verdadero y el falso. ¿Ahora te haces la profundamente enamorada? Lorenzo ya no te quiere, prefiere abandonarlo todo, irse lejos, antes que volver a mirarte. Las pupilas de Valeria se contrajeron bruscamente, su pecho como si hubiera recibido un golpe fuerte. La sonrisa burlona de Mateo se intensificó. ¿Sabes qué dejó antes de irse? Ese collar. Tú se lo regalaste, ¿verdad? Ya viste las grabaciones. ¿Cada uno de esos golpes no lo diste tú personalmente? El aire estuvo en silencio por unos segundos. Valeria de repente sonrió. Se levantó lentamente, se acercó a Mateo, se puso de puntillas y acarició suavemente su rostro, un movimiento tierno como el de un amante, pero con una mirada fría y aterradora. Tienes razón, estuve ciega, susurró. Así que ahora es momento de corregir ese error. Antes de que Mateo pudiera reaccionar, la puerta de la oficina se abrió de nuevo. Dos guardaespaldas se dirigieron directamente hacia él, atándolo firmemente con ásperas cuerdas de arpillera. Mateo abrió los ojos de par en par, casi cayendo al suelo por la fuerza. Valeria, no puedes tratarme así. Yo, puedo devolverte ese dinero. Valeria retrocedió un paso, mirándolo sin expresión mientras esposaban sus manos. ¿Devolver? ¿Crees que me importa ese dinero? Se inclinó y le susurró al oído, su voz tan ligera como el veneno de una serpiente. Voy a hacerte probar lo que es peor que la muerte. Capítulo 15. Valeria estaba de pie en el pasillo del hospital psiquiátrico. Las frías luces fluorescentes alargaban su sombra. Todavía sostenía ese documento, el que detallaba todos los crímenes que Mateo había cometido a lo largo de los años. Malversación de fondos, fraude comercial, lesiones intencionales, incluso cómo planeó meticulosamente el encubrimiento de Lorenzo. La puerta de la habitación se abrió. Mateo, acurrucado en un rincón, aún tenía vendas en el rostro, cicatrices que dejó después de autolesionarse. Alzó la vista y vio a Valeria, un destello de esperanza brilló en sus ojos. Valeria, ¿viniste a salvarme? Gateó unos pasos, pero su cuerpo débil no podía sostenerlo. Mateo yacía en el suelo, cubierto de suciedad, sus dedos aún aferrándose desesperadamente al dobladillo del vestido de Valeria. Valeria no respondió, solo se agachó lentamente frente a él, mirándolo desde arriba. Sus ojos eran fríos como el hielo, su voz baja y calmada. Mateo, ¿sabes por qué vine? Mateo negó tembloroso, las lágrimas rodaban.
Yo, sé que me equivoqué, de verdad lo sé. ¿Equivocado? Valeria se rió fríamente y arrojó los documentos frente a él. ¿Y esto es lo que llamas, saber que te equivocaste? Mateo echó un vistazo al contenido de los documentos y su rostro palideció al instante. Negó frenéticamente, no, yo no hice esto. Alguien me está tendiendo una trampa. ¿Una trampa? Valeria se inclinó, agarró su barbilla con fuerza, casi aplastándole los huesos. ¿Crees que seguiré creyendo tus mentiras? Soltó su mano, sacó un pañuelo y se limpió las manos, su rostro lleno de repugnancia. Este gesto lastimó profundamente los ojos de Mateo. Sus pupilas se contrajeron violentamente y se lanzó hacia Valeria, pero ella lo apartó de una patada. Cayó al suelo, gritando histéricamente, Valeria, no puedes tratarme así, te amo tanto, hice todo esto por ti, ¿por mí? La mirada de Valeria se enfrió por completo. Por tu propio beneficio, destruiste todo entre Lorenzo y yo. ¿Eso es por mí? Ya que es así, ahora me toca a mí hacer algo por ti. Se volvió y asintió al médico en la entrada. A partir de hoy, su plan de tratamiento será determinado personalmente por mí. El médico entregó respetuosamente una nueva historia clínica. Valeria abrió la primera página, donde decía, paciente 0487, plan de tratamiento, terapia de electrochoque, control farmacológico, reclusión de por vida. Mateo comenzó a forcejear frenéticamente, no, no puedes hacerme esto. Valeria, te maldigo a nunca obtener el perdón de Lorenzo. Valeria salió de la habitación sin volver la vista atrás. Detrás de ella, se escuchaban los llantos desgarradores de Mateo. De pie en el pasillo, encendió un cigarrillo. Entre el humo, su mirada era oscura e inescrutable. El asistente se acercó con cautela, señora Valeria, como usted ordenó, los activos de la familia Mateo han sido congelados, y los padres de Mateo también tienen restringidos sus movimientos, para asegurar que no puedan encontrar al paciente. Valeria murmuró un indiferente, filtra a los medios lo de la malversación de fondos, quiero que su reputación quede destruida. El asistente asintió y se fue. Valeria apagó la colilla y miró el cielo nocturno fuera de la ventana. Sabía que esta venganza no se comparaba con el daño que Lorenzo había sufrido, pero al menos, no permitiría que Mateo tuviera otra oportunidad de lastimar a nadie más. Capítulo 16. Valeria estaba de pie frente a la casa donde alguna vez vivió con Lorenzo, las grabaciones de vigilancia en sus manos ya las había revisado innumerables veces, pero los registros habían sido borrados por Mateo, no quedaba ni un rastro de pistas útiles. Sigan buscando. Su voz estaba ronca, sus ojos inyectados de sangre. Aunque tengan que remover toda Ciudad B, encuéntrenlo. El asistente, temblando de miedo, le alcanzó un documento. Señora Valeria, la información de identidad del señor Lorenzo ha sido cancelada, los registros de entrada y salida del país también han sido eliminados. Valeria apretó los puños con fuerza, los nudillos blancos. Usó frenéticamente todos sus contactos, incluso ofreció una recompensa exorbitante sin importarle el costo, pero Lorenzo parecía haberse esfumado, sin dejar rastro. Fue a todos los lugares que alguna vez visitaron juntos, la preparatoria, el parque de diversiones, el templo en la montaña, incluso la ciudad extranjera donde él estudió, pero cada vez, llegaba tarde. Comenzó a soñar con frecuencia, en sus sueños Lorenzo estaba de pie en un charco de sangre, mirándola fríamente. Valeria, tú misma me empujaste al infierno. Al despertar, el sudor frío empapaba su pijama, su corazón le dolía como si se lo hubieran arrancado. Valeria comenzó a buscar en un área más amplia, incluso dejó de lado los asuntos de la empresa. Tomaba aviones y viajaba de un país a otro, con la esperanza de encontrar esa figura familiar. 3 meses después, Valeria estaba de pie frente a una tienda de lujo en la avenida M, con la mirada vacía, contemplando un vestido de novia en el escaparate. Lorenzo una vez dijo que su boda favorita era de un estilo simple, sin encajes, sin diamantes, solo el blanco más puro. Ella sonrió burlonamente. Esos días pasados se habían desvanecido como burbujas. Ahora, ni siquiera sabía dónde estaba Lorenzo. De repente, el rabillo del ojo captó una figura familiar. Cabello rubio despeinado, complexión alta, su forma de caminar se parecía mucho a la de la persona en sus sueños. Su corazón se detuvo por un momento, casi instintivamente salió corriendo tras él. Lorenzo. El hombre no se volvió, siguió caminando. Ella apresuró el paso, extendió la mano para agarrar su muñeca. Pero en ese momento, un auto negro se detuvo frente a él, la puerta se abrió, una mujer vestida con un largo vestido ajustado color lila lo abrazó, se puso de puntillas y le susurró algo al oído, haciéndolo reír levemente. Al girar, reveló un rostro completamente desconocido. Valeria se quedó paralizada en su lugar.
No era él, solo una espalda similar. Bajó la mano con desánimo, su garganta apretada. Sonó el teléfono, al otro lado de la línea la voz cautelosa del asistente: señora Valeria, la cena está a punto de comenzar, usted. Valeria cerró los ojos, colgó el teléfono, se dio la vuelta y se fue. Y justo en el momento en que se volvió, en la cafetería de la esquina, Lorenzo bajó lentamente su taza, su mirada recorrió fríamente su espalda. Sofía siguió su mirada, ¿era ella? Lorenzo retiró la mirada y asintió levemente. Se puso de pie, tomó la mano de Sofía: vamos, es hora de ir a la cena. Lorenzo estaba frente al espejo de cuerpo entero. Ladeó ligeramente la cabeza, ajustó el arete de diamantes en su lóbulo, y las comisuras de sus labios se elevaron en una sonrisa leve. Valeria también asistirá a la cena privada esta noche. La voz de Sofía llegó desde atrás, ella le alcanzó una copa de champán. Tu atención ha estado en ella todo el tiempo, ¿acaso viniste por ella? Lorenzo tomó la copa, golpeó suavemente el borde con la yema del dedo, produciendo un sonido claro. Está sobrepensando. El lugar de la cena resplandecía con la luz de las lámparas de cristal. Lorenzo, con una copa de champán en la mano, interactuaba con representantes de varios conglomerados europeos. Su fluido francés y sus perspicaces opiniones comerciales lo convertían en el centro de atención. Cuando Valeria entró al salón, su mirada se sintió instantáneamente atraída por esa espalda. Sus gestos transmitían una sensación de familiaridad. Ella frunció ligeramente el ceño y, justo cuando se disponía a acercarse, la otra persona se volvió y pasó junto a ella. En ese instante, percibió un tenue aroma a rosas. Valeria se volvió bruscamente, pero la figura ya había desaparecido entre la multitud. ¿Quién es ese caballero? Detuvo a un camarero, su voz tensa. El camarero sonrió: es el señor Lin, fundador de la nueva empresa de inversión, LIY. Las pupilas de Valeria se contrajeron violentamente, LIY. Masculló para sí, esas eran claramente las iniciales de Lorenzo. No podía creerlo, pero no podía evitar albergar esperanzas. Era Lorenzo. Había regresado. Capítulo 17. Esta era la tercera vez que Sofía notaba la atención inusual de Lorenzo hacia el grupo Valeria. Ella estaba de pie en la entrada del estudio, observando su espalda alta y tensa bajo la luz de la lámpara de escritorio, la pluma en su mano trazando líneas afiladas sobre el papel. No parecía estar analizando datos, sino más bien, diseccionando a un enemigo. ¿Otra vez revisando los informes del grupo Valeria? Sofía entró con una taza de leche caliente, haciendo que sus pasos sonaran claramente. Los dedos de Lorenzo temblaron ligeramente y cerró rápidamente la carpeta. Solo un análisis rutinario. Tomó la leche, con una sonrisa perfecta en sus labios. Conocer un poco a la competencia futura. Sofía no expuso su mentira. Aunque en estos 3 meses, la frecuencia con la que estudiaba el grupo Valeria superaba con creces a la de cualquier otra empresa, a veces incluso hasta la madrugada. Pero cada vez que ella quería preguntar, él cambiaba rápidamente de tema, especialmente después de ese encuentro unilateral en París. No te quedes despierto hasta muy tarde. Finalmente, solo dejó la taza sobre la mesa. Mañana hay reunión temprano. Lorenzo asintió, pero su mirada ya había regresado a aquella pila de documentos. Cuando Sofía cerró la puerta del estudio, oyó de nuevo el sonido de la pluma sobre el papel, como la materialización de alguna obsesión. A las 3:17 de la madrugada, un grito agudo rompió la tranquilidad de la mansión. Sofía saltó de la cama, su instinto de médica la despertó al instante. El sonido provenía del dormitorio de Lorenzo. Corrió hacia allí sin ni siquiera ponerse las zapatillas. Al abrir la puerta, la escena le hizo encogerse el corazón. Lorenzo, acurrucado en el rincón entre la cabecera de la cama y la pared, se agarraba el cuello con fuerza, el rostro pálido como la muerte. Su pijama, empapado en sudor frío, se pegaba a su delgada espalda, todo su cuerpo temblaba como una hoja en el viento. Lo que más alarmó a Sofía fueron sus ojos, pupilas dilatadas, mirada perdida, como si estuviera viendo una escena aterradora que no estaba allí. Lin. Sofía se arrodilló frente a él, sin atreverse a tocarlo de inmediato. Mírame, ¿puedes oírme? No hubo respuesta. La respiración de Lorenzo se volvía cada vez más agitada, sus labios comenzaban a ponerse azules. Ataque agudo de TED. Sofía rápidamente llegó a una conclusión. Tomó suavemente la muñeca de Lorenzo, sintiendo un sudor frío y pegajoso. Sigue mi respiración, colocó su mano sobre su pecho. Siente el ritmo de mi respiración, despacio. Sofía deliberadamente ralentizó su respiración, su pecho subía y bajaba rítmicamente. Podía sentir, bajo su palma, una cicatriz irregular en su muñeca. 1 minuto, 2 minutos. Finalmente, la respiración de Lorenzo comenzó a sincronizarse con la de ella.
Sus pupilas recuperaron el enfoque y, al reconocer a la persona frente a él, retiró bruscamente la mano. «Estoy bien», dijo con voz ronca, bajando instintivamente la manga del pijama para cubrirse la muñeca. «Lo siento, solo fue una pesadilla». Sofía no reveló esa mentira torpe. Se levantó para servir un vaso de agua tibia, agregando unas gotas de aceite esencial relajante para los nervios en el difusor cercano. «Bebe un poco de agua». Se lo alcanzó, manteniendo deliberadamente una distancia segura. «Voy a buscar una toalla seca». Cuando regresó del baño, Lorenzo ya se había movido al sillón individual junto a la ventana, con ambas manos sosteniendo la taza, la mirada fija en la noche fuera de la ventana. La luz de la luna delineaba el contorno de su perfil, sus pestañas proyectaban una pequeña sombra bajo sus ojos. Sofía le colocó suavemente la toalla sobre los hombros y se sentó en el sillón frente a él. «¿Quieres hablar de esa pesadilla?», preguntó con naturalidad, como si estuvieran hablando del clima. Los dedos de Lorenzo acariciaron inconscientemente el borde de la taza. Después de un largo silencio, de repente habló. «¿Sabes cómo se siente que una persona se esté ahogando?». Sofía se sorprendió ligeramente. Capítulo 18. Primero, el agua entra por la nariz, duele como fuego. La voz de Lorenzo era muy suave, como si contara la historia de otro. Luego los pulmones comienzan a contraerse, quieres respirar pero solo entra más agua. Lo más aterrador es. Alzó la mirada. Puedes sentir claramente cómo la vida se escapa, pero no puedes hacer nada. Sofía notó que su dedo anular izquierdo estaba deformado de forma antinatural, una malformación inevitable tras una fractura que no fue tratada a tiempo. «Soñé». Lorenzo se levantó de repente, se dirigió al escritorio y sacó un sobre de papel craft del cajón más inferior. «Deberías ver esto». Sofía tomó el sobre, pesado. Al vaciarlo, aparecieron una serie de fotos, registros médicos y una copia del certificado de matrimonio arruinado por el café. «Así que este era tu nombre original». Las palabras de Sofía se desvanecieron en sus labios, lo que tenía frente a ella la dejó atónita. Lorenzo yacía en un charco de sangre, con una herida horrible en la frente, la alfombra debajo de él teñida de un rojo oscuro. El informe médico decía, fractura de 3 costillas, fractura múltiple del dedo índice derecho, líquido en los pulmones. Esto es, la obra de Valeria. La voz de Lorenzo era sorprendentemente tranquila. «Ella es mi ex esposa». La frase de Lorenzo se detuvo un momento, luego su mirada se dirigió al certificado de matrimonio. «No, en realidad no teníamos ninguna relación». Sonrió burlonamente. Ella pensó que la persona en el saco era un matón que había molestado a su esposo, pero en realidad, era yo. Sofía pasó a la siguiente página y vio una captura de pantalla de la vigilancia. Una mujer empujaba una y otra vez a una persona enfundada en un saco desde lo alto de una piscina, a su lado un joven de rostro inocente, con una sonrisa en los labios. «Mateo». Lorenzo señaló al hombre, su esposo legal. «Y yo, solo era un hazmerreír». Sofía finalmente entendió de dónde venía su obsesión con el grupo Valeria. No era una competencia comercial común, sino un odio profundamente arraigado. «¿Así que quieres destruirla?». No era una pregunta. Lorenzo se acercó a la ventana, la luz de la luna alargaba su sombra. «Quiero que sepa lo que es no tener nada». Sus dedos acariciaron suavemente el cristal de la ventana. «Perder la empresa, perder su reputación, perder». Su voz se cortó de repente. Sofía se acercó por detrás, sin tocarlo, simplemente estando presente. Ella dijo suavemente, «La venganza no trae verdadera paz». «¿Entonces qué lo hace?». Lorenzo se volvió bruscamente, un fuego oscuro ardía en sus ojos. «¿Perdonar? Olvidar». Se abrió la solapa del pijama, revelando una horrible cicatriz bajo la clavícula. «Me lo hizo ella personalmente con una barra de hierro. 99 veces», las contó claramente. Sofía miró la cicatriz y, de repente, lo atrajo hacia su abrazo. Lorenzo se puso rígido por un instante, luego, como si le hubieran quitado todas las fuerzas, se desplomó sobre su pecho. «No es que quiera detenerte». La barbilla de Sofía descansaba sobre su pecho. «Solo no quiero verte consumido por el odio». Tomó suavemente su dedo deformado. «Estas heridas, no deberían definir tu vida». Lorenzo no respondió, pero Sofía sintió que la tela sobre su pecho se humedecía gradualmente. Afuera, el cielo del este comenzaba a aclararse. Sofía, mirando a Lorenzo finalmente calmado en sus brazos, tomó una decisión. «Muéstrame tu plan», dijo, «cada detalle». Lorenzo levantó la cabeza, sus ojos hinchados mostraban un destello de sorpresa. «Si esto realmente te ayuda a soltar y comenzar de nuevo». Sofía le secó las lágrimas del rostro. «Te ayudaré». Con los primeros rayos de sol filtrándose por las cortinas, Lorenzo le explicaba a Sofía su estrategia de adquisición, señalando el diagrama de estructura accionaria del grupo Valeria.
Su voz aún estaba ronca, pero su mirada ya se había aclarado. La luz del sol iluminaba los documentos esparcidos, alumbrando ese certificado de matrimonio arruinado por el café. Lorenzo lo miró un rato y, sin más, lo tiró al cesto de papeles. Capítulo 19. Lorenzo estaba de pie frente al ventanal de la planta superior del grupo LIY, contemplando la ciudad entera. El vidrio reflejaba su figura, con una copa de vino tinto en la mano. El líquido rojo oscuro se mecía suavemente en la copa, como el color de la sangre en la que yació ese día. Su asistente llamó a la puerta y entró, entregándole respetuosamente un documento. Señor Lorenzo, las acciones del Grupo Valeria han caído otro 5%. El mercado generalmente ve con malos ojos las decisiones recientes de Valeria. Lorenzo tomó el documento, con una sonrisa fría en sus labios. Bien. Revisó el informe financiero más reciente de Valeria, su dedo golpeó ligeramente una fila de números. Valeria, para llenar el vacío de fondos que Mateo había malversado, ya había vendido muchos de los activos a su nombre. Continúen vendiendo los bonos del Grupo Valeria que tenemos. Cerró el documento, su voz tranquila. El asistente vaciló, pero, si el Grupo Valeria se hunde demasiado rápido, nosotros también perderemos parte de la inversión. Lorenzo alzó la mirada. Un destello de agudez brilló en sus ojos. No importa, no me interesa. Solo le importaba cómo Valeria perdería poco a poco las cosas que más le importaban, como él una vez perdió todo. En el grupo Valeria en su oficina miraba fijamente la pantalla de la computadora, la curva de las acciones caía en picada, las llamadas de los accionistas entraban una tras otra, tan fastidiosa que directamente silenció el teléfono. Averigüen quién está detrás de esta operación, ordenó fríamente a su asistente. El asistente tenía gotas de sudor en la frente. Ya lo investigamos, el flujo de fondos proviene de una nueva empresa de inversión suiza, con antecedentes muy profundos. Temporalmente no se puede rastrear al controlador real. Valeria frunció el ceño, de repente recordó algo, el nombre de la empresa, LIY. Ella repitió el nombre una y otra vez, como si hubiera entendido algo, sus pupilas temblaron. Lorenzo. Sus pupilas se contrajeron violentamente, sus dedos apretaron inconscientemente la pluma, la tinta manchó el documento. ¿Era él? ¿Había regresado? Lorenzo estaba sentado en un reservado, frente a él estaba el exdirector financiero de Valeria, Daniel. Daniel se frotaba las manos, su mirada titilante. Señor Lorenzo, las condiciones que me prometió. Lorenzo sonrió, deslizó un cheque, este es el anticipo, obtendrás el resto cuando se complete el trabajo. Daniel miró codiciosamente la cifra en el cheque y asintió repetidamente. Puede estar tranquilo, Valeria, para estabilizar el precio de las acciones, está planeando hipotecar patentes clave, solo si muevo un poco los hilos. No, Lorenzo lo interrumpió, su voz suave pero innegociable. Quiero que la ayudes. Daniel se sorprendió. ¿Qué? Ayúdala a estabilizar el precio de las acciones, hazle creer que la crisis ha terminado. Tomó un sorbo de vino tinto, un frío centelleo en sus ojos. Y luego, cuando esté más relajada, un golpe mortal. Al día siguiente, Valeria, viendo el repentino repunte de las acciones, frunció el ceño con fuerza. Se investigó, fue el director Daniel quien contactó a varias instituciones para inyectar fondos, informó el asistente. ¿Daniel? Valeria guardó silencio un momento, luego sonrió fríamente. ¿De dónde sacó él esos contactos? El asistente negó con la cabeza. No está claro, pero los fondos realmente llegaron, aliviando temporalmente nuestra presión. Valeria se acercó a la ventana, las luces de la ciudad brillaban en la noche. Sentía que algo no cuadraba. Investiga, se volvió, sin ningún alivio por la recuperación de las acciones. Averigua exactamente con qué instituciones se contactó Daniel, y rápido. Afuera, la noche era pesada, como la calma antes de la tormenta. Lorenzo tomó el documento que le entregó Sofía, lo revisó y sonrió. Valeria, tal como esperaba, sospechó. Sofía levantó una ceja. ¿Recolectamos la red? Esperemos un poco más. Cerró el documento, su mirada hacia el cielo nocturno. Quiero que venga a suplicarme personalmente, como él una vez le suplicó que regresara. Capítulo 20. Los presentimientos de Valeria no estaban equivocados. Justo cuando las acciones de Valeria se estabilizaban gradualmente, esas instituciones, como si se hubieran puesto de acuerdo, retiraron colectivamente sus fondos. Las acciones del grupo Valeria se desplomaron, llegando incluso a un mínimo histórico. Valeria, de pie frente al ventanal, apretó gradualmente las palmas de las manos. Su asistente no se atrevía ni a respirar detrás de ella. ¿Y Daniel? Ya, no podemos contactarlo. Ante esto, la oficina quedó en un silencio mortal. Al asistente le sudaba la frente sin parar,
Solo de pensar en lo que había descubierto, sentía que su carrera profesional también llegaría a su fin. ¿Se investigó a qué entidades pertenecen esas instituciones? Ahí estaba otra vez. El asistente cerró los ojos y puso los documentos sobre el escritorio. Señora Valeria, tras investigar, esas instituciones de inversión están respaldadas por diferentes empresas, pero esas empresas, todas pertenecen al nombre de LIY. Al escuchar esto, Valeria sintió un alivio que no era inesperado. Su intuición le decía que LIY era Lorenzo. Era Lorenzo quien había vuelto para vengarse. Ya que era así, Valeria estaba de pie al pie del edificio de LIY, con el traje arrugado y los ojos inyectados en sangre. Ya llevaba 3 días esperando allí. La recepcionista, educada pero fría, rechazaba cada una de sus solicitudes de cita. Los guardias la detenían alerta cada vez que intentaba entrar, pero ya no podía soportarlo. Abran paso. Su voz era terriblemente baja. Los guardias no habían reaccionado cuando Valeria ya los había empujado y corría hacia el ascensor. Hoy tenía que ver a Lorenzo. La puerta de la oficina de la planta superior se abrió de golpe. Lorenzo estaba sentado frente al ventanal, de espaldas a ella, la pluma en su mano trazaba una línea afilada sobre el documento. Señora Valeria, sin volverse, su voz tranquila. Irrumpir en una empresa ajena es un delito. Podría llamar a la policía. La respiración de Valeria se cortó. Esa voz, la voz que había escuchado innumerables veces en sus sueños, ahora tan cerca, pero fría como un extraño. Lorenzo. Dio un paso hacia adelante, con voz ronca. Sé que eres tú. Lorenzo finalmente se volvió. El sol se derramaba desde atrás de él, delineando su alta silueta. Estaba más guapo, pero esa figura que solía abrazarla y decirle que la amaba parecía haber desaparecido. Lynn, lo corrigió, golpeando ligeramente la placa con su nombre en el escritorio. O puede llamarme, señor Lorenzo, punto. El pecho de Valeria se agitaba violentamente. Ya investigué lo de Mateo. Se acercó rápidamente, apoyando ambas manos en su escritorio. Fue él mismo montó todo ese espectáculo, él fue quien me engañó todo el tiempo. Yo, de verdad pensé que ese matón lo había enviado tú para hacerle daño. Lorenzo la miró tranquilamente, sin la más mínima emoción en sus ojos. La voz de Valeria se fue apagando. Si hubiera sabido que eras tú, ¿cómo podría? ¿Podría qué? De repente, Lorenzo sonrió. ¿Podría haberme empujado personalmente desde lo alto? ¿Podría haberme roto las costillas con una barra de hierro? ¿O podría haberme aplastado los dedos? Tomó el control remoto y lo presionó suavemente. La pantalla de proyección de la oficina descendió lentamente, mostrando el saco deslizándose y revelando el pálido y sangriento rostro de Lorenzo. Mientras Valeria miraba con indiferencia, Mateo estaba detrás de ella, con una sonrisa de satisfacción en sus labios. Y el sonido de la barra de hierro cayendo, el cuerpo contraído de Lorenzo y sus débiles quejas de dolor. El rostro de Valeria palideció al instante. ¿Necesito seguir mostrando? Lorenzo apoyó la barbilla, su tono despreocupado. ¿O el fragmento donde abrazas a Mateo y le pides que te llame, esposo? Valeria no podía hablar. Miró los fríos ojos de la persona frente a ella y, al siguiente momento, sus rodillas golpearon fuertemente el suelo. Lo siento. Su voz temblaba, sus dedos aferrándose desesperadamente al borde de su mesa. De verdad, no lo sabía. Lorenzo la miró desde arriba y de repente le pareció ridículo. Valeria, la siempre altiva directora ejecutiva, ahora arrodillada ante él, parecía un perro callejero. Capítulo 21. Valeria cerró los ojos con fuerza. Después de un largo silencio, Valeria levantó la cabeza. Lorenzo, ¿qué debo hacer para que me perdones? Lorenzo sacó un documento de su cajón y se lo acercó. Acuerdo de adquisición de acciones del Grupo Valeria. Firma, dijo con frialdad. Compraré todas las acciones que tienes a precio de mercado. Valeria se quedó atónita. ¿Quieres el Grupo Valeria? No. Lorenzo se puso de pie, sus tacones resonando claramente sobre el piso de mármol. Se inclinó, señalando ligeramente el contrato con la punta del dedo. Lo que quiero es que pongas el Grupo Valeria en mis manos con tus propias manos. No ocultó en absoluto su verdadera intención. Y luego ver cómo, poco a poco, lo destruyo entre mis manos. La yema de los dedos de Valeria tembló al tocar el contrato. Sabía lo que esto significaba. Entregarlo significaba que la obra de muchos años del Grupo Valeria cambiaría completamente de dueño. No entregarlo, perdería para siempre la oportunidad de recuperarlo. Lorenzo, viéndola forcejear, de repente perdió el interés. Te daré 3 días para que lo consideres. Se volvió hacia el ventanal, su espalda distante e indiferente. Pero Valeria, no lo olvides. Ahora no estás en posición de negociar conmigo. Capítulo 22.
En la sala de conferencias de la planta superior del Grupo Valeria, fuera del ventanal se veían las brillantes luces de la ciudad. Lorenzo estaba sentado en el asiento principal, golpeando suavemente la mesa con la yema del dedo. Frente a él había acuerdos de desmembramiento de activos listos para ser firmados. A ambos lados de la mesa, los ejecutivos que antes se inclinaban ante Valeria ahora tenían la cabeza gacha, conteniendo la respiración, temiendo perturbar sus pensamientos. Vender el departamento de nuevas energías, fusionar el sector médico con el Grupo Lorenzo. Su voz era tan calmada como si hablara del clima. En cuanto a la cáscara vacía que queda, que se quede. El director financiero preguntó con cautela, señor Lorenzo, ¿y la marca del Grupo Valeria? Lorenzo alzó la mirada, una sonrisa fría se dibujó en sus labios. ¿Grupo Valeria? Se puso de pie lentamente, sus tacones resonando claramente sobre el piso de mármol, como una campana de alarma en el corazón de cada uno. A partir de hoy, el Grupo Valeria ya no existe. Alzó la mano y deslizó el último documento hacia la mujer sentada al final de la mesa que había permanecido en silencio. El documento se deslizó frente a Valeria, en la portada decía claramente notificación de ajuste de cargo. Se le mantendría el título de directora ejecutiva, pero se le despojaría de todo poder de decisión y tendría que presentar un informe de trabajo diario a Lorenzo. Valeria miró fijamente el documento, sus dedos temblaban ligeramente, pero no extendió la mano para tomarlo. Lorenzo la miró y de repente sonrió. ¿Qué pasa, señora Valeria? ¿No está satisfecha? La sala de conferencias estaba en silencio. Valeria alzó lentamente la cabeza, sus ojos negros alguna vez afilados como halcones ahora estaban apagados, como si les hubieran quitado toda la vida. Guardó silencio unos segundos, finalmente tomó la pluma y firmó el documento. Señora Valeria, su informe diario. La secretaria colocó un documento sobre el escritorio de Valeria, con un tono respetuoso, pero con una mirada de lástima. Valeria lo abrió mecánicamente. Asterisco informe de progreso de mantenimiento del Grupo Valeria. Detallaba. Número de veces que se limpiaba la placa de la empresa al día. Estado de riego de las plantas de oficina. Número de visitantes recibidos en recepción, 0. Cerró los ojos y firmó. Era un requisito de Lorenzo. Tenía que firmar personalmente, para confirmar que cada día gestionaba seriamente esta empresa vacía. En una cafetería al aire libre, Lorenzo cortaba seriamente el filete en su plato, el cuchillo rozaba el plato de porcelana produciendo un sonido leve. Tu forma de cortar el filete sigue siendo igual de brutal. Sofía sonrió, tomó su plato y lo cortó en trozos pequeños de manera natural, como si estuvieras diseccionando a un enemigo. Lorenzo levantó una ceja, ¿y si lo estoy? Sofía le devolvió el plato, rozando suavemente el dorso de su mano con la yema del dedo. ¿Qué se siente la venganza? Lorenzo miró hacia el lago, el sol se fragmentaba en 1000 pedazos de oro sobre el agua. Más vacío de lo que imaginaba, dijo suavemente. Sofía miró su perfil y de repente dijo, esta noche hay una exposición de astronomía, ¿quieres ir? ¿Exposición de astronomía? Sí. Sus labios esbozaron una sonrisa. Dijiste que de pequeño te encantaba mirar las estrellas. Lorenzo se sorprendió, era cierto, lo había dicho hace mucho tiempo, en una noche de borrachera. No esperaba que ella lo recordara. Capítulo 23. Bajo la cúpula estrellada del planetario, Lorenzo levantó la cabeza para ver la Vía Láctea simulada girando lentamente. Sofía estaba detrás de él, observando su espalda. Esa es Altair de la constelación del Águila, explicó cerca de su oído. En la leyenda china, él y la estrella Vega solo pueden verse una vez al año. Lorenzo sonrió, ¿no es eso una tragedia? Pero al menos se reencuentran cada año. La voz de Sofía era muy suave. ¿No es así? Lorenzo la miró de reojo y de repente notó que sus pestañas parecían especialmente largas bajo la luz azul, como cubiertas de polvo de estrellas. La distancia entre ellos se acortó, se acercaron. Lorenzo. Un grito ronco llegó desde atrás. Lorenzo se volvió y vio a Valeria al pie de las escaleras, con el rostro pálido y los ojos inyectados en sangre. Ella miraba fijamente sus manos entrelazadas, su pecho se agitaba violentamente. ¿Quién es ella? En el pasillo del planetario, la luz era fría y blanca. Lorenzo se apoyó en la pared, arreglándose despreocupadamente los puños. Señora Valeria, ¿necesito recordarle? Su comportamiento actual es acoso. Valeria apretó los puños hasta crujir. Te pregunté quién es. Sofía. Sonrió. Mi socia, novia, o futura esposa, como quiera definirlo. ¿Esposa? Esas dos palabras atravesaron el corazón de Valeria como un cuchillo. Agarró su muñeca bruscamente, todavía no estamos divorciados. Lorenzo miró su mano y de repente sonrió. ¿Divorcio? Valeria, no olvide que nuestro certificado de matrimonio era falso. Sacó lentamente la mano,
mostrándole un documento en su teléfono. Asterisco certificado de nulidad de matrimonio. ¿Necesito recordarle? Se acercó a su oído, su voz como el veneno de una serpiente. Su esposo legal está ahora en prisión. Valeria retrocedió tambaleándose, como si le hubieran quitado todas las fuerzas. Sofía salió de las sombras, con una mano en el bolsillo y la otra tomando naturalmente del brazo a Lorenzo. Señorita Valeria, su tono era calmado. Si sigue acosando a mi novio, consideraré solicitar una orden de restricción. Valeria miró la mano sobre el brazo de Lorenzo y de repente recordó muchos años atrás. Ella también, bajo el cerezo en flor de la escuela, ante todos, declaró su soberanía: Lorenzo es mío, nadie puede tocarlo. Ahora los roles se invertían, ella era la advertida, y por fin sabía lo que se sentía que te partieran el hígado y las entrañas. En el coche de regreso, Lorenzo miró el paisaje que pasaba rápidamente y de repente dijo: fui muy cruel hace un rato. Sofía sostenía el volante con una mano, con la otra cubrió la suya. Comparado con lo que ella te hizo, esto ni siquiera son intereses. Lorenzo miró sus manos entrelazadas y de repente se dio cuenta. En algún momento, la venganza ya no era la única razón que lo sostenía. El techo corredizo se abrió lentamente, revelando un cielo lleno de estrellas. La voz de Sofía llegó mezclada con la brisa nocturna: mira, la estrella Vega. Lorenzo levantó la cabeza y por primera vez sintió que las estrellas también podían no hacerle sentir soledad. No muy lejos detrás de ellos, Valeria estaba de pie en las sombras, mirando fijamente la posición de Lorenzo y Sofía. Lorenzo, estás enojado conmigo, ¿verdad? Todavía no me has superado, por eso encontraste a alguien así, para que me humille, ¿cierto? Su mirada era oscura, como si hubiera tomado una determinación. Bajo la lluvia torrencial, el suelo de cemento frente al edificio del grupo Valeria brillaba lavado por el agua. Valeria, arrodillada en medio del aguacero, con el traje completamente empapado, el cabello despeinado pegado a su frente. Sus rodillas se hundían profundamente en el agua estancada, pero obstinadamente alzaba la cabeza, su mirada fija en la ventana iluminada en la planta superior. Sabía que Lorenzo estaba allí. Lorenzo. Su voz ronca era casi ahogada por los truenos. Te ruego, que me veas una vez más. La puerta giratoria del edificio se abrió lentamente, varios guardias de seguridad salieron con paraguas negros. El capitán suspiró: señora Valeria, el señor Lorenzo dijo que si sigue así, no tendremos más remedio que tomar medidas drásticas. Valeria esbozó una sonrisa amarga, la lluvia resbalaba por su mandíbula: entonces que venga personalmente a echarme. Los guardias se miraron, tomaron el walkie-talkie con vacilación para pedir instrucciones. Parecía que del otro lado dijeron algo. Los guardias, con expresión de duda, después de mirarse, sacaron un balde. Al siguiente instante, un balde de agua mezclada con hielo cayó del cielo, vertiéndose brutalmente sobre la cabeza de Valeria. Un frío penetrante atravesó sus huesos al instante, sus labios perdieron el color al momento, todo su cuerpo temblaba incontrolablemente. Frente a la ventana de la planta superior, Lorenzo miraba fríamente la escena, golpeando ligeramente su auricular Bluetooth. Valeria, ¿crees que tu táctica de autocompasión me afecta? Su voz llegó a través del walkie-talkie de los guardias, clara y cruel. Cuando tú me rompiste los huesos, yo no tuve la oportunidad de arrodillarme para suplicarte. A la mañana siguiente, cuando Valeria despertó en la suite del hotel, descubrió que todas sus tarjetas de crédito habían sido canceladas. El teléfono vibraba frenéticamente, las llamadas perdidas del gerente del banco llenaban la pantalla. Cuando devolvió la llamada, el otro habló con tono grave. Señorita Valeria, sus cuentas personales han sido bloqueadas por el sistema de liquidación transfronteriza, incluyendo el fondo fiduciario en el extranjero. Valeria apretó el teléfono con los nudillos blancos. Lorenzo la estaba arrinconando. Sin el grupo Valeria, con sus activos congelados, ahora ni siquiera podía pagar la habitación del hotel. De repente, soltó una risa baja, ronca como lija. Lorenzo, realmente, no me dejas ni un camino de retirada. Capítulo 24. La venganza de Lorenzo no se detuvo ahí. En la reunión general de empleados de la empresa, sentado en el asiento principal, golpeaba suavemente la mesa con la yema del dedo. Hoy hay un segmento especial, dijo lentamente, sonriendo hacia el público. Demos la bienvenida a la señora Valeria para que lea en voz alta un texto comercial modelo. Valeria, de pie en un rincón, estaba pálida. En sus manos sostenía un montón de papeles amarillentos. Eran las cartas de amor que le escribió a Lorenzo cuando tenía 18 años, cada página impregnada de las promesas más sinceras de su juventud. Lorenzo la instó suavemente, para que todos aprendan de la redacción de la señora Valeria.
Todo el lugar estaba en silencio. La yema de los dedos de Valeria temblaba ligeramente, pero aún así abrió la primera página. Lorenzo, hoy te vi con una camisa blanca, mi corazón latía tan rápido que sentí que me moría. Su voz era áspera. Al llegar a la tercera página, su nuez se movió violentamente. Cuando cumpla 22 años, ¿nos casamos? Te amaré toda la vida, solo a ti. Su voz se volvió tan ronca que era irreconocible, pero leyó palabra por palabra las 20 páginas completas. Cuando leyó la última frase, el lugar estaba en silencio, varias empleadas tenían los ojos enrojecidos. Lorenzo, sin embargo, sonreía y hasta aplaudió al final. Una actuación maravillosa, comentó. Lástima que todo sean mentiras. Valeria levantó bruscamente la cabeza, algo en sus ojos se quebró por completo. Este incidente generó un gran debate dentro de la empresa. Sofía abrió la puerta de la oficina y arrojó con fuerza un montón de documentos sobre el escritorio. Los papeles se esparcieron, revelando en la parte superior un informe médico. Valeria, depresión severa, acompañada de síntomas de hemorragia gástrica. Mira esto. La voz de Sofía era fría como el hielo. Si continúa así, morirá. Lorenzo bajó la mirada y lo revisó. Sus dedos se encogieron ligeramente de forma involuntaria, pero pronto recuperó la calma. Tomó un sorbo de café, su tono indiferente, y Sofía lo miró fijamente y de repente sonrió, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. ¿Y, Lorenzo, cuándo te convertiste en esto? Dio un paso hacia adelante, sus dedos largos golpeando el informe médico, produciendo un sonido sordo. ¿No es suficiente que lo haya perdido todo? ¿No es suficiente que tenga que reportarte su trabajo cada día como un perro? ¿Ahora no estarás satisfecho hasta que la veas en la UCI? Las pestañas de Lorenzo temblaron, la taza de café calentaba su palma. Yo no la forcé. Alzó la mirada, sus ojos completamente fríos. Esto es lo que se merece. Ah, sí. Sofía de repente se inclinó, apoyando ambas manos en los reposabrazos de su silla, inmovilizándolo en un espacio reducido. Entonces, ¿por qué no te atreves a mirarme? La respiración de Lorenzo se contuvo. La voz de Sofía bajó, con un dejo inexplicable. Lorenzo, ¿acaso, en el fondo no la has superado? La oficina quedó en un silencio mortal. Afuera, la lluvia golpeaba el cristal, como una cuenta regresiva. Lorenzo dejó la taza de café, el fondo al chocar con la mesa produjo un sonido leve. No. Finalmente habló, su voz era tenue, pero parecía que había usado todas sus fuerzas para pronunciar esas 3 palabras. Sofía no se movió, manteniendo esa postura opresiva, su mirada recorriendo su rostro como una cuchilla. Entonces, ¿por qué no te atreves a admitir que te has excedido? Lorenzo se puso de pie de golpe, casi rozando su nariz con la de ella. Sofía, tú sabes lo que he pasado. Tú sabes lo que ella. Lo sé. Sofía lo interrumpió, su voz de repente se suavizó. Pero el tú de ahora, ¿en qué te diferencias de la Valeria de entonces? Estas palabras fueron como una bofetada en el rostro de Lorenzo. Retrocedió tambaleándose, su pecho se agitaba violentamente. Sí, ¿cuándo se había convertido en esto? Para vengarse, podía mirar fríamente cómo Valeria se marchitaba día a día, podía calcular con precisión cada parte de su dolor, incluso, disfrutar de su colapso. ¿No era eso exactamente lo que Valeria le había hecho a él? Su voz se quebró. Sofía suspiró, acariciando su mejilla. El odio, si arde demasiado tiempo, termina reduciendo a cenizas incluso a uno mismo. Lorenzo cerró los ojos, una lágrima resbaló en silencio. ¡Van! La puerta de la oficina se abrió de golpe, la secretaria entró corriendo alarmada. Sr. Lorenzo. Los antiguos miembros del Grupo Valeria se han unido a 3 fondos de capital privado y están comprando agresivamente nuestras acciones en circulación. Lorenzo recobró la conciencia al instante. ¿Cuándo pasó esto? Hace media hora. Ya han adquirido el 12% de las acciones y siguen comprando. La secretaria le alcanzó una tableta. Este es el líder. En la pantalla, el exdirector financiero de Valeria estaba siendo entrevistado, con una sonrisa fría. Los métodos de adquisición de Alan Watts siempre han estado llenos de controversia. Nosotros solo estamos corrigiendo errores, recuperando lo que es nuestro. Lorenzo apretó los puños, las uñas se clavaron en sus palmas. Daniel, ese mismo director financiero que una vez había logrado que se volviera. Capítulo 25. Reúnanse de inmediato y tomen medidas de respuesta. Lorenzo dio la orden en frío. Y averigüen de dónde viene su phone. No es necesario. Sofía lo interrumpió de repente. Es muy probable que Daniel, desde el principio, solo fingiera ser sobornado por ti. Lorenzo se volvió bruscamente. ¿Qué quieres decir? Sofía asintió, con una mirada compleja. Tú creías que era de los de Valeria, pero la mayor posibilidad es que no fuera de nadie, solo velaba por sus propios intereses.
La mente de Lorenzo funcionaba a toda velocidad. Si era así, entonces este asunto era mucho más simple de lo que imaginaba. De repente, tomó su chaqueta, preparen el coche, voy al grupo Valeria. Sofía frunció el ceño. ¿Para qué vas? Lorenzo salió sin volverse, a buscar a Valeria. Cuando Lorenzo abrió la puerta, Valeria estaba de pie frente al ventanal, su espalda delgada como una sombra. Al oír el sonido, se volvió lentamente, un destello de sorpresa en sus ojos, que pronto se convirtió en un silencio mortal. Un visitante inusual. Su voz era ronca. ¿El señor Lorenzo viene personalmente a revisar el trabajo? Lorenzo se acercó directamente a ella y le mostró la tableta. Explícalo. Valeria echó un vistazo a la pantalla y frunció ligeramente el ceño. No sé nada de esto. Daniel era tu gente. Lo fue. Valeria alzó la mirada, sus ojos oscuros mirándolo directamente. Como yo alguna vez fui tuya. La respiración de Lorenzo se contuvo. Los dos se miraron fijamente por un momento, de repente él respiró hondo. Necesito que resolvamos esto juntos. Valeria se quedó atónita. Afuera, la lluvia se intensificaba, las marcas de agua serpenteaban en el cristal como lágrimas. ¿Por qué? Preguntó suavemente. Lorenzo guardó silencio un momento y dio una respuesta que ni él mismo esperaba, porque solo tú entiendes cómo funcionan los antiguos miembros del grupo Valeria. No era toda la verdad, la mitad de los antiguos empleados de nivel medio y alto de Valeria todavía estaban bajo su mando, pero no admitiría que, en el instante en que vio ese informe médico, algo se había quebrado dentro de él. Valeria lo miró durante un largo rato y de repente sonrió, una sonrisa cansada pero liberadora. Está bien. Se volvió, sacó un documento del cajón y se lo entregó. Esta es la red de contactos de los antiguos miembros de Valeria y las pruebas que tengo sobre ellos, es suficiente para que los contrarrestes. Lorenzo hojeó el documento, sus pupilas se contrajeron. La información era extremadamente detallada, claramente no preparada recientemente. ¿Ya anticipaste este día? Valeria no respondió, solo se acercó al perchero, tomó su chaqueta de traje. Vamos, mientras aún recuerde cómo ser la señora Valeria. Su espalda estaba muy erguida, como si hubiera recuperado un poco de su antiguo ímpetu. Quizás esto era lo último que podía hacer por él. Capítulo 26. En la sala de conferencias del grupo Valeria, Lorenzo deslizó el último documento hacia el extremo de la larga mesa. La indemnización por despido de cada uno ya ha sido depositada. Recorrió con la mirada a los veteranos presentes con expresiones variadas, su voz tranquila. A partir de hoy, el grupo Valeria ya no tiene relación con ustedes. El director financiero habló tembloroso. Señor Lorenzo, hemos estado con la familia Valeria durante 30 años. Por eso es que pueden irse con el doble de compensación y dignidad. Lorenzo golpeó suavemente la mesa con la yema del dedo. Y no como Mateo, contando los puntos de sutura en su rostro en prisión. La sala de conferencias quedó en silencio mortal. En un rincón, Valeria tenía la cabeza baja, su traje aún conservaba la humedad de la noche lluviosa. Permaneció en silencio durante todo el proceso, como un cuerpo al que le hubieran arrancado el alma. Cuando la multitud se dispersó, Valeria permaneció en su asiento sin moverse. ¿Algo más? Lorenzo cerró la carpeta. Ella extendió la mano y presionó el documento, los nudillos blancos. Nosotros, realmente no tenemos ninguna posibilidad. La mirada de Lorenzo se posó en su mano. Había una herida fresca allí, se la hizo al romper un espejo la otra noche. Recordó cuando Valeria, de joven, escaló la pared para llevarle fresas, con las palmas de las manos cortadas por la malla, pero sonriendo y diciendo no duele. ¿Sabes lo que pensé ese día dentro del saco? Dijo suavemente. Pensé que si me hubieras mirado, aunque fuera una vez. Las pupilas de Valeria se contrajeron violentamente, pero no lo hiciste. Lorenzo retiró el documento. Así que mi respuesta es no, ni la más mínima. Las palabras de Sofía de repente resonaron en sus oídos. Tenía razón, el mejor final de la venganza es el olvido total. Se volvió hacia el ventanal, la luz del sol atravesaba las nubes, dorando su contorno. Pocos días después, Lorenzo recibió un video de un número desconocido. En la imagen, Valeria estaba arrodillada en un empinado escalón de piedra, con la frente apoyada en la losa de piedra azul, postrándose cada 3 pasos. En el escalón de piedra serpenteaban manchas oscuras de sangre, sus rodillas ya estaban desgastadas y sangrantes. Era el templo donde él una vez le rogó el rosario. De fondo se oía la voz de su asistente, informando en voz baja, la señora Valeria lleva 3 días arrodillada, el abad dice que está rogando. Bórralo. Lorenzo cerró el video. En el futuro, no es necesario informar más sobre ella. Fue a la caja fuerte, sacó un documento de transferencia de acciones y, después de firmarlo, dudó un momento y sacó una nota adhesiva.
El bolígrafo se mantuvo suspendido por un largo tiempo, finalmente solo escribió 3 palabras: cuenta saldada. Cuando Valeria recibió el documento, estaba acostada en una habitación del templo, con fiebre alta, aturdida. El abad suspiró y le ofreció té caliente. Bienhechora, el apego lastima a otros y a uno mismo. Ella abrió el documento con manos temblorosas, el contrato de transferencia de acciones se deslizó, esa nota adhesiva fue levantada por el viento que se filtraba por la ventana y cayó sobre su corazón. En su confusión, recordó cuando tenía 20 años, Lorenzo la esperaba en la nieve para su cita, con la punta de la nariz roja del frío pero sonriendo y diciendo: Valeria, te esperé. Y ahora, finalmente, él ya no la esperaba. Afuera, caía la primera nevada del invierno. El coche de Sofía se detuvo frente a un edificio completamente blanco en las afueras de la ciudad. Quería esperar a que estuviera terminado para mostrártelo. Ella le abrió la puerta del coche, rozando suavemente su palma con la yema del dedo. Pero alguien ha sido tan adicto al trabajo que no he podido conseguir una cita. El interior del edificio estaba brillantemente iluminado, en el extremo del pasillo había una placa de cristal cubierta con una tela roja. Sofía, de repente, le tapó los ojos desde atrás. Cuenta regresiva 3 segundos. En la oscuridad, oyó el sonido de la tela deslizándose. Ahora mira. La tela roja cayó, la placa grabada con Centro de Investigación Médica de Traumas Lorenzo, brillaba bajo los focos. Todas las ganancias se destinarán a la investigación de trastornos de estrés postraumático. El aliento de Sofía rozaba su oído, incluyendo esas cicatrices antiguas en tus rodillas. Lorenzo miró fijamente la placa, su garganta se cerró. Las cicatrices que dejó al postrarse por el rosario, resultó que ella las recordaba. No sabía si era una coincidencia, pero la ventana de la sala de descanso del centro de investigación daba justo al antiguo edificio de Valeria. Lorenzo estaba revisando datos con la cabeza baja cuando de repente notó manchas de luz moviéndose en el techo. Al alzar la vista, unas palabras fluorescentes en azul parpadeaban en la pared blanca. Lorenzo, la cometa se atascó en el árbol. Se quedó paralizado. Era el código que Valeria inventó cuando tenían 16 años. Ese día, ella se rompió el brazo al bajarle la cometa, pero sonriendo dijo: Lorenzo, no llores, no me duele. En la azotea del edificio de enfrente, una figura delgada se apoyaba en la barandilla, la luz del puntero láser aún se movía. Aunque estaban a 100 metros de distancia, podía reconocer que era Valeria. Llevaba la chaqueta del uniforme que usaban cuando se conocieron, como un fantasma obstinado. La mancha de luz seguía moviéndose, aparecieron nuevas palabras. Esta vez yo te atraparé. Lorenzo lo miró en silencio durante 3 segundos, luego se levantó de repente y cerró las cortinas con fuerza. En el instante en que la oscuridad envolvió la habitación, llamó a Sofía. Ven a la sala de descanso ahora, se oyó a sí mismo decir con una calma anormal. Y trae el anillo que escondiste en el segundo cajón del vestidor. Del otro lado de la línea se oyó el sonido de instrumentos cayendo al suelo. ¿Cuándo lo descubriste? La respiración de Sofía claramente se alteró. Lorenzo acarició la línea de luz que se filtraba por la rendija de la cortina, con una sonrisa en sus labios. La última vez que me diste mi talla de anillo a escondidas, me llenaste las manos de polvo de tiza. El láser del edificio de enfrente aún intentaba penetrar las cortinas, proyectando tenues puntos de luz en el suelo. Él pisó esa luz, oyendo unos pasos apresurados que se acercaban. Sofía. De repente la llamó por su nombre completo. Ahora mismo, quiero que entres y me pidas matrimonio. La puerta se abrió de golpe, ella sostenía una cajita de terciopelo, jadeando, pero sus ojos brillaban. El láser parpadeó por última vez a sus pies y se apagó por completo. Capítulo 27. La boda de Lorenzo fue casi como la que había imaginado antes, sin ceremonias complicadas. Tomó su mano y, en la terraza de observación en la cima de los Alpes, intercambiaron anillos. Abajo solo había una docena de amigos cercanos. El sonido de las copas de champán chocando se mezclaba con el viento de la montaña, tan claro como el sonido de las estrellas rompiéndose. Pensé que querrías una boda más grande. Lorenzo besó la punta de sus dedos. Sofía miró hacia la Vía Láctea, quien ha sido el centro de atención de todos, sabe lo valiosa que es la tranquilidad. Entre la pila de regalos que trajo el sirviente, había una caja de ébano que destacaba. Cuando Lorenzo abrió la tapa, Sofía notó claramente que sus dedos temblaban. El rosario budista que Valeria una vez le regaló a Mateo ahora yacía tranquilamente sobre la tela de terciopelo, cada cuenta de sándalo brillaba con una luz suave, obviamente había sido acariciada durante mucho tiempo. La tarjeta adjunta solo tenía 7 palabras. Esta vez soy yo quien ruega por tu seguridad. Sofía quitó la caja y se la dio al asistente, donarla al templo.
Pero Lorenzo sonrió y se puso el rosario en el ramo de flores. No está mal como historia de advertencia. En la estricta habitación del hospital psiquiátrico, la televisión transmitía noticias de la boda. Los dedos demacrados de Mateo se clavaron en la pantalla, las uñas se le rompieron y sangraron sin que se diera cuenta. Yo soy su esposo, gritó, rompiendo la copa de vidrio. Mira, ¿acaso no soy más joven y guapo que él? ¿Verdad? El guardia de la prisión lo observó con frialdad hasta que, exhausto, cayó en un charco de sangre, luego lo arrastró como a un perro muerto y lo tiró de nuevo en la cama. El paciente 0487 tuvo otra recaída. La enfermera anotó. Autolesiones hoy, 7 veces. Apenas terminó de hablar, Mateo volvió a gritar y volcó el espejo frente a él. ¿Qué es esto? ¿Quién lo envió? ¿Quién lo envió? Su rostro, ese que una vez se pareció en un 70% a Lorenzo. Ahora estaba lleno de cicatrices horribles, su ojo derecho ni siquiera podía cerrarse por completo. El guardia de la prisión lo miró con frialdad. Donación anónima, según las reglas debes aceptarla. Mateo se arañó frenéticamente el rostro hasta quedar cubierto de sangre. Reconocía este espejo, en el marco había una pequeña inscripción, mírate ahora, ¿a quién te pareces? Mateo arrojó frenéticamente el espejo contra la pared, los fragmentos salieron volando en todas direcciones. Afuera de la ventana, un cuervo pasó volando sobre las rejas, emitiendo un graznido estridente, como una burla despiadada. En un hospital temporal en el desierto de África, Valeria estaba arrodillada en el suelo vendando las heridas de un niño. El sol del mediodía había hecho que la piel de su nuca se descamara, su traje caro había sido reemplazado por una arrugada camisa de lino. Cuando el niño le ofreció tímidamente un caramelo sucio, de repente recordó a Lorenzo a los 18 años. Siempre le gustaba esconder caramelos duros de fresa en sus libros de texto. El teléfono en su bolsillo vibró, era un titular de noticias. Alan Watts sale a bolsa hoy, valoración estimada en más de 100.000 millones. Cuando la pantalla se encendió, la enfermera vio con sorpresa que esta doctora china, siempre callada, tenía como fondo de pantalla a un joven con uniforme escolar, un chico con uniforme de pie bajo un cerezo en flor, volviéndose a sonreír. Cuando sonaron las campanas, Sofía encendió fuegos artificiales en la azotea en Nueva York. Regalo por la salida a bolsa. Abrazó a Lorenzo por la espalda, apoyando la barbilla en su espina dorsal. ¿Cómo se compara con el parque de atracciones que Valeria reservó ese año? Él se volvió y besó a Sofía. No se compara. Eres 10 veces mejor que ella. Los fuegos artificiales estallaron sobre sus cabezas, iluminando los fuegos del deseo que nunca se apagan en Wall Street. Fin.